Lo que vamos a ver en primer lugar es retomar un poco el mercado financiero, ¿sí? Que creemos que nos faltó un poquito darles práctica, así que vamos a ver los ejercicios específicamente de cálculo del precio de bonos. Eso sería de la unidad 3, ¿sí? Así que yo les voy a compartir pantalla y vamos a ver, son creo que 3 ejercicios nomás. A ver. Sí, son 3 ejercicios. Después, digamos, hoy vamos a tratar de ponernos al día con la práctica. Después lo que viene, lo que sigue, digamos, es el trabajo práctico del modelo ISLM, que ese sí lo vimos, lo vieron conmigo. Y después lo que quedaba era, bueno, lo nuevo, digamos, el mediano plazo, mercado de trabajo, curva de Phillips, etcétera, que eso vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. ¿Sí? Entonces vamos a ver solo práctica. Bueno, primero les voy a compartir, como es práctica, digamos, los que puedan habilitar su cámara para que yo los vea, porque la idea es que ustedes participen, pueden habilitar la cámara, si no sería como una clase teórica muy aburrida, ¿sí? Así que la idea es que vayamos haciendo un pimponeo de preguntas y respuestas y que yo no esté hablando sola. Así que no voy a compartir pantalla mejor, ¿sí? Voy a ir haciendo preguntas y bueno, a la medida que ustedes vayan respondiendo, vamos avanzando, ¿sí? Entonces, primero, el ejercicio 11 es el primero del práctico de mercado financiero, entonces el ejercicio 11 es el que habla sobre la relación entre la demanda de dinero y la demanda de bonos, ¿sí? Y dice en particular la pregunta, ¿de qué depende la demanda de dinero? ¿De qué depende la demanda de bonos? Explicar la relación entre la tasa de interés, el precio del bono y su efecto en la decisión de mantener efectivo o bonos, ¿sí? Así que bueno, hago yo la pregunta, eso es lo que ya dimos. El que quiera responder, así vamos avanzando, ¿sí? O sea, entonces la pregunta sería, ¿de qué depende la demanda de dinero? ¿De qué depende la demanda de bonos? ¿Y qué relación hay entre la tasa de interés y el precio de los bonos? Bueno. Si nadie responde nada, yo voy a pasar de pregunta. Sí, como hemos dicho en la práctica, no va a ser más respuestas por parte nuestra nomás, sino que buscamos algún feedback de parte de ustedes. Así que si nadie dice nada, yo paso de pregunta y bueno, después ven. La segunda pregunta dice, es la 12, ¿sí? Dice, suponga que los bonos pagan 200 pesos a un año únicamente, o sea que son bonos con un único vencimiento, calcule la tasa de interés de los bonos cuando el precio es, y les tira diferentes alternativas de precios, ¿sí? En los primeros puntos de la consigna. Entonces lo que hay que hacer es considerar los datos que da el ejercicio y calcular en base a eso la tasa de interés de los bonos. ¿Algunos saben cómo hacer eso cuando son bonos con un único vencimiento? Ajá. Bueno, ahí Karen decía, la demanda de dinero depende del ingreso y de la tasa de interés. Bien, Karen, está buena esa respuesta. Uno podría ampliar la respuesta, así, diciendo los motivos por los cuales se demanda, eh, por los cuales el determinante es el ingreso y por los cuales el determinante es la tasa de interés, ¿sí? Pero está buena la respuesta. ¿Y te acordás algo, Karen, acerca de la demanda de bonos? Como para completar la pregunta previa. ¿Qué está dando? Bueno, para los que entraron tarde, volvimos para atrás, ¿sí? Porque la idea de hoy es ponernos al día con la práctica y, y bueno, y hablando con Guillermo, él nos acordaba si les dio bien el cálculo del precio de bonos. Entonces, como esa parte va a entrar ya para el segundo parcial, porque en el primer parcial entró solo en teoría lo que es demanda de dinero, o sea que va a entrar la práctica de demanda de dinero especulativa, cálculo de precio de bonos y demás. Entonces, volví para atrás para darles eso, ¿sí? Después lo que sigue es modelo ISLM en práctica, que ya lo vimos, lo vieron conmigo, y después ya empieza lo que es mediano plazo, mercado de trabajo, etc. ¿Sí? Así que estoy en el práctico de mercado financiero en el ejercicio 11, ¿sí? Que preguntaba cuáles son los determinantes de la demanda de dinero y cuáles son los determinantes de la demanda de bonos y cuál es la relación entre la tasa de interés y el precio de los bonos.
¿sí? Así que si alguien quiere complementar lo que dijo Karen, avanzamos. También lo que decía al principio es que yo no voy a responder sola, digamos que lo que busco es que ustedes respondan algo, y si no yo voy pasando de preguntas, ¿sí? Porque es una clase práctica y no una clase teórica, así que la idea es que ustedes respondan algo. ¿Está? Bueno, Karen dice, la demanda de bonos, negativamente el ingreso, positivamente la tasa de interés y de la riqueza. Ujú. Sí, nosotros hacemos, en realidad hacemos el supuesto de que si la demanda de bonos, si nada más cambia, digamos, y aumenta la riqueza por alguna razón, es cierto, aumenta la demanda de bonos, eh, también depende positivamente de la tasa de interés, ¿sí? Uno podría explicar ahí porque la tasa de interés es la rentabilidad de los bonos, digamos, de los activos financieros del dinero. El dinero es un activo financiero con rentabilidad nominal nula, ¿sí? Entonces la tasa de interés es su costo de oportunidad. Entonces, cuanto mayor sea la tasa de interés, más uno perdería, digamos, por tener dinero, más uno ganaría por tener bonos, que es el activo financiero alternativo, y por lo tanto, mayor es la demanda de bonos y menor la demanda de dinero. Y respecto al ingreso, suponemos que tiene una relación positiva con la demanda de dinero. Como decía Karen antes, ante aumentos del ingreso, aumenta la demanda de dinero por motivo de precaución y por motivo de transacción. ¿Sí? Y eso, dada la simetría que hay entre el mercado de dinero y el mercado de bonos, entonces decimos que al aumentar la demanda de dinero, disminuye la demanda de bonos, digamos. En ese sentido tendrían una relación inversa, ¿sí? Pero en general no se suele mencionar al ingreso como un determinante de la demanda de bonos, sino que solo la riqueza y la tasa de interés. Bien, bueno, entonces ahí respondimos más o menos. Un repaso rápido de qué depende la demanda de dinero y de qué depende la demanda de bonos. ¿Y alguien se acuerda cuál era la relación entre el precio de los bonos y la tasa de interés? Hay una relación inversa. Sí, hay una relación inversa. ¿Y por qué se da esa relación inversa, digamos? El precio del bono, ¿qué vendría a ser? Si uno considera un bono que paga una rentabilidad por 5 años, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos un bono que compran hoy, que vence a 5 años, que les paga una rentabilidad anual y al final les paga además el valor nominal, digamos, el capital. ¿Sí? Entonces, el precio del bono, ¿qué vendría a reflejar? ¿O cómo lo calcularían? Y ahí van a ver la relación con la tasa de interés, ¿no? La relación inversa que dice Karen. Bueno, eso no sé si... voy a explicar esa parte. Si ustedes recuerdan un poco, el precio del bono lo que es equivalente a calcular el valor actual de la corriente esperada de los rendimientos futuros que va a proveer ese activo financiero, en este caso el bono. ¿Sí? Entonces, simplemente ustedes pueden, o sea, ustedes todavía no vieron matemática financiera y eso complica un poco el cálculo del precio del bono, ¿no? Pero ustedes pueden pensar en una línea del tiempo, ¿sí? Parten de cero, al momento cero, que es donde compran el bono, y después tienen 5 años, 1, 2, 3, 4, 5. En cada uno de esos años, según el ejemplo que estoy dando, el bono les da una rentabilidad, ¿sí? Les paga algo según la tasa de interés, digamos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Les paga algo fijo, supónganse una tasa de interés fija, y al final el, el, el bono les reporta la rentabilidad del año 5, digamos, y el valor nominal o el capital. Como piensen, digamos, pueden pensar sino en un plazo fijo. El plazo fijo le va pagando algo por mes, y cuando vence el plazo fijo les devuelve el capital más el interés de ese mes. ¿Sí? Algo similar, pero vendría a ser un bono.
Entonces, calcular el precio del bono es lo mismo que calcular el valor presente de toda esa corriente que ustedes esperan que les reporte el bono, corriente de beneficio, por decir algo así, ¿sí? O sea, que ustedes tenían un rendimiento en el año 1, uno en el 2, uno en el 3, 4 y 5, y en el 5 también el capital. Entonces llevarían cada uno de esos valores, que está expresado en diferentes años, lo llevarían a valor actual, o sea, lo llevarían al momento cero. Entonces el cálculo del precio del bono no es otra cosa que calcular el valor presente, o sea, el valor a hoy, de la corriente esperada de beneficios que le va a reportar ese bono, ¿sí? Y como lo que usan para descontar o para calcular el valor presente es la tasa de interés, cuanto mayor es la tasa de interés, menor es el precio del bono, ¿sí? Y les voy a mostrar con la PPT. Fíjense. Bueno, todo esto no hace falta que lo lean, ¿no? Pero fíjense, esta es una forma de cálculo del precio del bono. Esto depende del tipo de bono que sea. ¿Sí? Fíjense que acá directamente muestro el valor final del bono. Para calcular el valor presente, que sería el precio, ¿no? El precio del bono, lo que hago es el valor final sobre 1 más la tasa de interés. Ese sobre 1 más la tasa de interés, esa división por 1 más la tasa de interés, es llevar ese valor que estaba en el año 1, por ejemplo, al año 0. ¿Sí? Como que calculo el valor a hoy del rendimiento que espero obtener del bono. ¿Sí? Y ese valor presente es el precio. Entonces, obvio, como la tasa de interés es lo que se usa para descontar o para calcular el valor presente, cuanto más alta es la tasa de interés, más pequeño el valor presente, o sea, más pequeño el precio del bono. Y por eso hay una relación inversa. ¿Sí? Bueno, y después acá les puse un ejemplo. Supongamos que un bono que paga fin del periodo 100 y la tasa de rentabilidad o de interés es del 10%. Entonces, ¿cómo calculo el valor actual del bono? ¿Sí? El valor actual o el precio. El precio va a ser igual a 100 dividido 1 más 0,10, que me da 90,9. ¿Sí? Entonces lo que yo diría acá es, si yo compro un bono, o sea, si yo quiero calcular el precio del bono a hoy, sabiendo que ese bono me paga a un año 100 y la tasa de interés es del 10%, entonces el precio del bono es de 90,9. ¿Sí? Esta es una forma de calcularlo, esta que le puse acá. La fórmula para calcular el precio del bono depende de las características del bono, ¿sí? De cuándo sea su vencimiento, de cómo sea la tasa de interés, si es un bono a perpetuidad o que va pagando rendimientos anuales, etc. Eso estaba en la filmina teórica que yo les dejé en el módulo 3, ¿sí? Las diferentes formas de calcular el precio del bono. Y acá digo, bueno, ¿qué pasaría si la tasa de interés aumenta? Justamente para ver esta relación inversa que decía Karen. ¿Sí? Si la tasa de interés aumenta, si pasamos de una tasa del 10 a una del 15, fíjense cómo el precio del bono cae. Antes era 90,9 y ahora es 86,95. ¿Sí? ¿Por qué cae? Bueno, porque la tasa de interés se usa para descontar, para calcular ese valor presente. Entonces, obviamente, cuando más alto sea el denominador de esta expresión, más bajito va a ser el precio del bono. ¿Sí? Bueno, y por eso hay una relación inversa. Bueno. Y después la otra pregunta decía, esperen que voy a la pregunta, la 12. ¿Sí? El ejercicio 12 ya era un ejercicio de cálculo de diferentes precios de bono o tasa de interés. Entonces decía, suponga que los bonos pagan 200, ya les voy a compartir para un poco más rápido. ¿Sí? Suponga que los bonos entonces pagan 200 a un año únicamente, o sea que son bonos con un único vencimiento. ¿Sí? Calculen la tasa de interés de los bonos cuando el precio es de 150, de 160 y de 180. Entonces fíjense que acá nos da como datos el valor final del bono o el valor nominal que es de 200 y el precio, 3 precios actuales, digamos, del bono, 150, 160, 180. Y lo que tenemos que calcular es la tasa de interés. Y para eso después sigue el ejercicio, ¿no? Y dice, para resolver este ejercicio tenga en cuenta la fórmula de obtener el precio del bono que paga un valor nominal a un año, que es esta, la que usamos antes. Acá el ejercicio ya les da la fórmula. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, fíjense, tenemos el dato del precio, diferentes precios, del valor nominal, y lo que tenemos que calcular es la tasa de interés. Entonces ustedes despejan la tasa de interés de esta fórmula y así calculan para los diferentes precios y el mismo valor nominal cuál es la tasa de interés. ¿Sí? O sea que es despejarlo. Y después el ejercicio le dice, si la tasa fuese del 8%, ¿cuál sería el precio? Bueno, tomo el valor nominal de 200, digo que la tasa de interés es del 8% y calculo el precio. Ahora les muestro los valores para que lo hagan en la casa y lo comparen. Después dice, ¿qué sucede con la tasa de interés cuando el precio de los bonos aumenta? Grafiquen en el mercado de dinero y en el mercado de bonos esta situación.
Bueno, si la tasa de interés aumenta, el precio del bono tenemos que ver que cae, que va cayendo, ¿no? A medida que aumenta la tasa de interés, el precio del bono cae, por la relación que explicamos hace un ratito. Y para graficar eso en el mercado de dinero y en el mercado de bonos, ¿cómo lo harían ustedes? O sea, si tuvieran que graficar a la oferta, no le modifica, ¿no? A la oferta de dinero y a la oferta de... Pensemos que en principio solo afecta a la demanda de dinero y a la demanda de bonos. Y entonces ustedes me explicaron hace un rato que la demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés y la demanda de bonos positivamente de la tasa de interés. Entonces, si hicieran un gráfico que tuviera en la ordenada del origen la tasa de interés, ¿cómo graficarían las funciones? Para la demanda de dinero, podrían pensar que es una función lineal y trazan una demanda de dinero con pendiente negativa, como hacían antes, ¿sí? O sea, saldos reales de dinero en el eje de las abscisas, tasa de interés en el de las ordenadas, y una curva con pendiente negativa para la demanda de dinero. Y para la demanda de bonos, una curva con pendiente positiva, porque la relación entre tasa de interés y demanda de bonos es positiva. Y listo. ¿Sí? Así pueden graficar, una en cada gráfico, porque son diferentes mercados, ¿no? Eh, bueno, y ahí les muestro los números, entonces después si los quieren hacer en su casa. Bueno, acá está el cálculo, fíjense. Para el precio de 150, la tasa es del 33%. Acá están expresado en decimales, ustedes lo pueden multiplicar por 100 y calculan en porcentaje, digamos. Para el precio de 160, la tasa es de 0,25, para el precio de 180, la tasa es de 0,11. Fíjense que a medida que aumenta el precio, cae la tasa de interés, que es la relación que esperábamos encontrar. ¿Sí? Esto yo lo voy a subir al aula, así que no estén copiando, a ver. Y bueno, después si la tasa de interés era del 8%, el precio es 185. Fíjense que la tasa del 8 está por debajo de esta última tasa, así que el precio tiene que ser más alto que 180, y justamente nos da un precio más alto, ¿no? 185,20. Bueno, y después el último ejercicio, sí. El último ejercicio, fíjense que es otro tipo de bono, digamos, dice, explica la relación entre tasa de interés, precio del bono, eso ya hicimos, ¿no? Y su efecto en la decisión de mantener efectivo o bonos. Eso es lo que vamos, esto es lo nuevo, digamos, del ejercicio. Dice, piensa en un bono cuyo valor nominal es de 100.000, que no tiene vencimiento, que paga un beneficio anual de 12.000. ¿Sí? La tasa de interés del mercado está en un 6% y se espera que en un mes esté en un 9%. Entonces se pide que se realice el análisis de si conviene comprar el bono hoy o si realizar demanda especulativa. ¿Sí? Entonces, realizar demanda especulativa, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Realizar demanda especulativa quiere decir que nosotros, digamos, estamos evaluando el valor de la tasa de interés en el momento actual, momento t igual a 0, si quieren pensar, y cuál esperamos que va a ser la tasa de interés más adelante. ¿Sí? Y en base a eso, en base a especular sobre los valores de la tasa de interés, decidimos si nos conviene quedarnos en dinero ahora, o si nos conviene comprar bonos ahora, o si nos conviene comprar bonos más adelante, si esperamos que la tasa de interés cambie. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender esa decisión? Fíjense, ustedes pueden pensar, digamos, que si ustedes compran un bono, ¿sí? Compran ese bono porque esperan que les dé alguna rentabilidad, ¿no? Porque es un activo financiero que es rentable y el dinero ustedes saben que no lo es. Entonces, lo que ustedes esperan es que esa rentabilidad sea positiva, digamos, supónganse, ustedes compran el bono hoy a determinado precio y lo pueden vender más adelante si necesitan a un precio más alto, de forma tal de tener una ganancia de capital, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Podría pasar que ustedes compran el bono hoy y más adelante la tasa de interés cambie, por ejemplo, aumente la tasa de interés, entonces si ustedes vendieran el bono más adelante, el precio del bono sería más bajo del que ustedes pagaron para comprar, y por lo tanto tendrían pérdidas de capital. ¿Sí? Entonces justamente hacer análisis de demanda especulativa consiste en base a analizar cómo va a cambiar la tasa de interés, supongamos que tenemos certeza acerca de cómo va a cambiar la tasa de interés, poder decidir eso, si compro el bono ahora o lo compro más adelante, o no lo compro. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que, como este ejercicio nos da diferentes valores de tasa de interés, fíjense que dice que la tasa de interés de mercado está en un 6% ahora, y se espera que en un mes esté en un 9%. Entonces la pregunta sería,
Bueno, ¿qué hago? ¿Compro el bono ahora o espero un mes y lo compro cuando aumente la tasa de interés? Ese es el análisis de demanda especulativa. Bueno, y un análisis simple, digamos, nos diría, bueno, si la tasa de interés es del 6% ahora, ¿sí? Y el bono tiene un valor nominal de 100.000, uno podría calcular el precio del bono, ¿sí? ¿Cómo lo calcularían? Fíjense que dice, no tiene vencimiento, o sea, es un bono a perpetuidad. Bueno, los bonos a perpetuidad, ¿sí? El precio del bono a perpetuidad se suele calcular como el valor nominal, o sea, hasta 100.000, sobre la tasa de interés, ¿sí? Nos da una rentabilidad perpetua, digamos, son bonos a perpetuidad, ¿sí? Entonces, fíjense, uno haría 100.000 sobre 0,06 y obtendría un precio. Bueno, y luego, bueno, eso digamos, supongamos que yo compro ahora. Entonces el precio estaría dado por ese cociente, 100.000 dividido 0,06. Bueno, y ahora, ¿qué pasaría si yo compro y lo quiero vender de aquí a un mes? O quiero evaluar cuánto vale el bono que yo tengo de aquí a un mes. Lo que debería hacer es de vuelta calcular el precio del bono, pero considerando el aumento de la tasa de interés, este nuevo por ciento. ¿Sí? Entonces sería 100.000 dividido 0,09. Obviamente que esa división me va a dar más chiquitita, porque el denominador es más chico, es más grande, perdón. Antes era 0,06 y ahora es 0,09. ¿Sí? Entonces, lo que yo diría es, si yo compro el bono hoy, voy a pagar determinado precio, que lo pueden calcular ustedes, y si yo lo vendiera dentro de un mes, cuando aumenta la tasa de interés, el precio del bono sería más chico, entonces tendría una pérdida de capital. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva no me conviene comprar el bono hoy, me conviene esperar a que aumente la tasa de interés, baje el precio del bono, y recién ahí comprar el bono. ¿Sí? Es decir, me conviene ahora hacer demanda especulativa, demandar dinero, y cuando aumente la tasa, recién ahí comprar el bono. ¿Estamos? Así que ese tipo de análisis, digamos, es el que se requiere cuando en el ejercicio se le solicita esto, ¿no? Si conviene comprar bonos o hacer demanda de dinero especulativo. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es, dependiendo del tipo de bono, evaluar cuál es el precio en la actualidad del bono y cuál es el precio esperado para el bono y suponer que ese aumento en la tasa de interés o ese cambio en la tasa de interés es real, digamos, se va a cumplir. Entonces, yo creo que en un mes la tasa de interés va a aumentar y va a pasar a ser un 9%. Entonces, si eso se cumple, no me conviene comprar el bono ahora porque sé que dentro de un mes aumenta la tasa, cae el precio del bono y yo tengo una pérdida de capital. ¿Sí? Bueno, así que con eso nosotros cerraríamos eh, ese, perdón que está colgado, ese práctico de mercado financiero. Pasa que estaba pensando algo, a ver, esperen un poquitito, para pedirles que ustedes revisen solos. Esperen que busque lo que quiero mostrarles. Eso. Bueno, fíjense, voy a compartir mi pantalla entera, ¿sí? Para que vean lo que les quiero mostrar. Bueno, fíjense, esta es la carpetita, su carpeta de Drive de Macun, ¿no? Fíjense que estamos en unidad 3, mercado financiero. Eso les estaba dando. Les agregué para que ustedes lo vean solos, ¿sí? Yo no me quiero detener más en esto. Les agregué, esta PPT ya estaba, pero no sé si ustedes la llegaron a ver, que es una PPT que justamente habla de esta relación entre la demanda de dinero y la demanda de bonos. ¿Sí? Así que solo recordarles que pueden leer de nuevo de ahí. Y al final, ¿sí? Fíjense, bueno, acá están los tipos de bonos. ¿Sí? ¿Cómo se los suele llamar? Precio del bono, precio del bono. Bueno, ¿qué datos tengo que tener presente para calcular el precio de los bonos según diferentes tipos? Fíjense que en la guía práctica no hay tantos bonos distintos, digamos. Entonces esta filmina viene a complementar un poco eso. Sí que tengo que tener el valor nominal o el principal, la rentabilidad, o sea, el interés del bono, el periodo de amortización o cada cuánto me paga, digamos, el interés y la tasa de interés del mercado o la tasa de descuento. Y acá tienen las diferentes fórmulas, ¿sí? Esta es la que habíamos visto ya. ¿Sí? Y después, si tengo un bono que me paga dentro de varios periodos, o sea que ese valor final
o valor nominal no me lo paga el año que viene, como suponíamos en los ejercicios del TP, sino que nos paga de aquí a 5 años. Y entonces, en vez de dividir solo sobre 1 más la tasa de interés, divido sobre 1 más la tasa de interés, pero lo elevo a la cantidad de periodos donde el bono me paga, el valor nominal. Supóngase que es un bono con vencimiento a 5 años, entonces sería el valor nominal sobre 1 más la tasa de interés elevado a las 5. ¿Sí? Después tiene un bono a perpetuidad o bono vitalicio, que es la fórmula que recién les había dicho, ¿sí? Rendimiento sobre la tasa directamente. Y fíjense que al final, bueno, acá está, si pagaran un interés y un valor nominal, ¿sí? Al final, entonces fíjense, el interés sería en cada uno de los periodos. Fíjense, este ejemplo está muy bueno, este tipo de bono, porque es bien ejemplificativo de por qué el precio del bono es el valor actual de ese bono, ¿no? El valor actual de la corriente esperada de rendimientos. Fíjense, calculo el precio del bono o el valor actual como ¿cómo lo hago? Trayendo a valor presente cada uno de los rendimientos y el valor nominal según los diferentes periodos. Por ejemplo, este es el año 1. Entonces hago el rendimiento dividido 1 más la tasa de interés. Eso es como pensar que acá estoy en el año 1 y llevo este rendimiento del año 1 hasta el año 0. ¿Cómo lo llevo? Dividiéndolo por 1 más la tasa de interés. Para el año 2 lo mismo, pero como estoy en el año 2, lo descuento elevando a la 2. Hago el rendimiento del año 2 sobre 1 más la tasa de interés elevado a la 2. Lo mismo para el año 3, 4, hasta el año n. Solo que en el año n, aparte del rendimiento que me otorga el bono en ese año, tengo el valor nominal. ¿Sí? Entonces hago rendimiento más valor nominal, divido 1 más la tasa de interés, elevado a la n. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo que es de María Victoria, la profe que da a la mañana ahora, antes estaba en nuestra comisión, bueno, ahora está en la mañana, donde ella propone diferentes tipos de bonos. ¿Sí? Dice, supongamos un bono cuyo valor nominal es 1000, la rentabilidad es del 15% y la tasa de descuento es del 10%. ¿Sí? Bueno, primero dos casos, un bono pagadero al final del periodo, con tasa de interés del 10%, pagadero en 1 año y en 3. Después, un bono vitalicio, es decir, a perpetuidad, o sea que nos paga hasta que se muera la persona, digamos, con una rentabilidad del 15%. Y un tercer bono con vencimiento, con tasa de interés fija y pagadero al final del periodo. Entonces, para estos datos, fíjense que les dejé en la carpeta el cálculo de cada uno de los... esperen que están viendo todo mi pantalla, perdón. Pero bueno, estaba trabajando en las cosas. ¿Sí? Entonces pueden ver acá, como para terminar de entender varios ejemplos. Entonces tienen todo el cálculo con todos los datos para que ustedes puedan ver para los diferentes tipos de bonos cómo calculamos el precio del bono. ¿Sí? Entonces ahí lo tienen en el Drive. Fíjense, un bono que paga al final del periodo con vencimiento a 1 año, un bono que paga al final del periodo pero con vencimiento a 3 años, un bono vitalicio o a perpetuidad, y un bono que paga un cupón de interés fijo por año y al final su valor nominal. ¿Sí? Entonces tienen los diferentes tipos de bonos con su forma de cálculo para que les quede completo. ¿Dale? Bueno, entonces eso era lo que nos había quedado pendiente de la práctica de la unidad 3. Después tienen de la unidad 4 el modelo ISLM, eso ya lo vimos entero al práctico. ¿Sí? Y ahora pasaríamos entonces a la práctica de mediano plazo, ¿sí? Mercado de trabajo, digamos. ¿Alguno tiene alguna duda sobre temas que están ahí en el medio? O sea, modelo ISLM, mercado financiero. Ninguna duda. Bueno. Entonces vamos a ver ahora sí, que cierre esto. Después les subo esas soluciones entonces también al Drive, ¿sí? Y le voy a compartir entonces el práctico de mediano a largo plazo. Un poquitito. Bueno. Espera, no les voy a compartir ya, porque si no es muy aburrido. Vamos a compartir, sí, el práctico. No, si no es muy aburrido, si no yo les grabo un video con las soluciones nomás. No, para mí no tiene sentido. Esperen, perdón. ¿Dónde está? Ustedes tienen el práctico a mano, yo les puse en el Drive el práctico, así que debería estar por ahí. Acá está. Entonces, fíjense, este es el práctico donde ya empezamos a
analizar no solo la demanda agregada, sino que también la oferta agregada, ¿sí? Eso es lo que hacemos cuando empezamos a hablar del mediano plazo, ¿sí? Digamos, todo antes en la materia lo que suponíamos es que la oferta agregada era perfectamente elástica. Entonces no hablábamos de la oferta agregada, era como, si usted quiere empezar a la demanda agregada con pendiente negativa, la oferta agregada era como una recta al nivel de precios, dado suponiendo que las empresas podían cambiar perfectamente el nivel de producción y ajustarse a los cambios en la demanda. Entonces ni hablábamos de la demanda agregada y tampoco hablábamos de cambios en el nivel de precios cuando analizábamos las políticas, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora con la unidad 3 es incorporar esa parte de la oferta agregada y lo hacemos en particular teniendo en cuenta dos cuestiones. Por un lado, el mercado de trabajo, saber cómo se comporta el mercado de trabajo, y por otro lado, una función de producción a nivel agregado, ¿sí? Donde por el momento suponemos que el único factor de producción es el nivel de empleo, ¿sí? Es decir, que consideramos que el resto permanece constante, digamos. Sí que es un supuesto dentro de todo realista, si se quiere, pensando en una macroeconomía de corto plazo, donde el factor que más se ajusta es el nivel de trabajo y el stock de capital está relativamente fijo, ¿sí? Uno puede hacer ese supuesto. Porque acuérdense que siempre en esta macro, bueno, salvo cuando se da crecimiento económico, en el resto es macroeconomía de corto plazo, sobre todo. Analizamos fluctuaciones que por ahí dependen sobre todo de cambios en el nivel de trabajo, ¿sí? De empleo, y no de capital. Bueno, entonces, los temas que damos acá en esta unidad 3, fíjense, es mercado de trabajo, tipo de desempleo, tasa natural de desempleo, que lo vieron conmigo la semana pasada. Oferta agregada en el mediano plazo, lo vieron con Guille. Demanda agregada en relación al nivel de precios, perturbaciones y mecanismos de propagación. Ley de Ockham, curva de Phillips. Y bueno, y diferentes versiones de la curva de Phillips. ¿Sí? ¿Ustedes llegaron a ver hasta curva de Phillips ayer? Chan, chan. No se acuerdan. Bueno, no sé. No saben, no responde. No, no sé si. Creo que iban a dar hasta curva de Phillips, pero no me acuerdo. No, no hablé con ella. Igual en la práctica no vamos a llegar hasta esa parte porque es demasiado. Ahí estoy viendo que mandaron un mensajito. Sí, dieron curva de Phillips. Está. Bueno, entonces, lo último que dieron fue curva de Phillips. Buenísimo. Entonces dieron todo ya. Bueno, espectacular. Vamos a ver, no creo que lleguemos hasta curva de Phillips, pero son medio densos los puntos acá. Entonces, la primera hablan de mercado de trabajo, las preguntitas, ¿no? Dice, la uno dice, enumere y explique brevemente los tipos de desempleo, y si el gobierno quisiera reducir la tasa de desempleo de una región, caracterizada por ser un desempleo del tipo estructural, ¿debería poner en marcha similares medidas si se tratara de un desempleo cíclico? Bueno, ¿se acuerdan de algunos de los tipos de desempleo? Habíamos mencionado varios, ¿no? O al menos estos, el estructural y el cíclico. ¿Se acuerdan de qué se trataban? Que son los que dicen la consigna, ¿no? Profe, el cíclico era cuando se daba por una caída en la actividad económica, ¿no? Ujú. Bien. O sea, producto de alguna perturbación, digamos, coyuntural, ¿sí? Que hace que cambie el nivel de trabajadores demandados, ¿sí? Pero está buena tu respuesta, sí. A ver, que hay un mensaje. El estructural no me quedó muy claro, si podría explicar ese detalle. Bueno, dale. El desempleo estructural se entiende como aquel desempleo que es originado por, como lo dice la palabra, por cuestiones estructurales de la economía, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay cambios tecnológicos o avances en la economía que hacen que la calidad, digamos, la calificación requerida para los trabajadores sea relativamente más alta a la calificación que tienen los trabajadores en ese momento. ¿Sí? Suponete, ya había dado el ejemplo de, bueno, llegaron las computadoras y el Internet hace bastantes años, ¿no? Entonces, todo aquello que no, todas aquellas personas que no se lograron eh, ayornar, digamos, con la tecnología, con la compu, con el Word, el Excel, el manejo de Internet, entonces quedaron bastante fuera del mercado laboral porque son herramientas que son necesarias, digamos, dados los nuevos avances tecnológicos. Entonces, esas personas quedarían desempleadas, no tal vez porque hubo una caída en el nivel de actividad, sino que porque
están fuera de los requerimientos que se quieren en términos de calificaciones para ser demandados por los empresarios, ¿sí? O por los contratantes de trabajo. ¿Sí? Entonces, son ese tipo de cambios estructurales, digamos, los que dejan, los que hacen que determinada, no quiero decir calidad de personas, pero determinado grupo de personas que no cumplen con esos requerimientos queden desempleados. ¿Sí? Entonces, no necesariamente por caídas de la actividad, sí puede ser en este caso, puede ser un avance tecnológico que hace que aumente la actividad en todo caso, pero que igual genera cierto desempleo en determinado grupo de población. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, no sé, hay una reconfiguración de la economía, suponete que era sobre todo una economía, pensemos en una provincia que se caracterizaba por producir sobre todo productos primarios, ¿sí? O sea, agricultura, agricultura, ganadería, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, demandaba mucha gente que no necesitaba tener un nivel de educación muy alto, digamos, porque es gente que tiene que saber de trabajar la tierra, de cosechar, de cultivar, del cuidado de los animales y de las plantas, ¿no? Entonces esa gente tenía esos conocimientos técnicos específicos. Y después por alguna razón, no sé, viene un cambio de gobierno y dicen, no, ahora vamos a enfocarnos en, no sé, en la producción industrial manufacturera de lo que sea. Nos vamos a hacer zapatillas, poner zapatillas y autos, digo cualquier cosa, ¿no? Entonces, claro, toda esa gente que se dedicaba a la chacra a producir esas otras cuestiones, queda fuera, no es más demandada, no se busca su trabajo, porque en esa economía se pasan a producir otro tipo de productos. Y ellos no tienen las calificaciones necesarias como para pasarse tan fácilmente de una industria a la otra. O sea, no son técnicos, no saben armar autos, no saben trabajar en fábrica para armar zapatillas, lo que sea, quedan fuera del mercado laboral. ¿Sí? Ese es un cambio estructural. ¿Sí? Entonces, es un cambio que se da en las actividades económicas que se realizan, ¿sí? Lo puedes pensar como algún avance en términos tecnológicos que hace que las calificaciones que son requeridas para los trabajadores sean más altas de las que algunos tienen, entonces quedan fuera. Ah, creo que hay un mensajito. Está buenísimo, Tania. Está buena la pregunta, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos mencionado muchos otros tipos de desempleo que yo los menciono nomás y ustedes lo pueden volver a ver en la clase que estaba grabada. Entonces, habíamos dicho ese desempleo cíclico, que también se llama coyuntural, que lo pueden pensar, por ejemplo, como una, no sé, una caída de la demanda agregada por alguna razón y por lo tanto, momentáneamente, esa caída de la demanda agregada hace que se produzca menos y que se demanden menos trabajadores. Es algo coyuntural. ¿Sí? Después, un poquitito. Perdón, porque... Ah, no. Esperen que voy a cerrar mi WhatsApp porque me está molestando. Perdón. Esperen que vuelvo. Bueno, entonces, dijimos esto, ¿no? Desempleo coyuntural o cíclico, desempleo tecnológico que para mí, digamos, está muy relacionado y metido dentro del estructural. ¿Sí? Uno podría abolir este tecnológico y estaría igual captado en el estructural, para mí, digamos. Si les tomo otro profe, si quieren mencionar también el tecnológico, háganlo, porque está en la filmina de la cátedra, ¿sí? Desempleo estacional, que es el que habíamos mencionado también como actividades que se realizan en determinada época del año por cuestiones naturales, digamos, cosecha de té, hecho de yerba mate, lo que sea, que en otros meses del año no se realiza ese trabajo, no se demandan esos trabajadores, entonces quedan desempleados. Desempleo disfrazado, que habíamos mencionado, el empleo estatal, y friccional, que era el desempleo que ocurría en aquel periodo de tiempo en el cual una persona abandonaba un puesto de trabajo y buscaba el otro, ¿sí? Y se mencionaba sobre todo a los jóvenes o a los que se insertan por primera vez en el mercado laboral como aquellos que explican el desempleo friccional. Entonces, todos esos tipos de desempleo habíamos mencionado, y entonces la pregunta nos decía además si una política que permite disminuir el desempleo coyuntural también permitiría disminuir el desempleo estructural. ¿Sí? Bueno, claramente la respuesta es que no, por todo lo que dijimos antes, ¿no? Que el coyuntural se debe a una caída del nivel de actividad, ¿sí? Entonces uno podría decir, bueno, una política de estabilización como las que vimos antes, una fiscal expansiva, monetaria expansiva, aumentaría la demanda agregada, permitiría que aumente de nuevo el nivel de producto y por lo tanto se volverían a contratar los trabajadores, ¿no? Si hubiera sido un desempleo coyuntural.
pero un desempleo estructural requiere de reformas mucho más sustantivas, digamos, mucho más importantes, como ser la capacitación, la calificación de las personas que están desempleadas por esa cuestión, ¿sí? Cambios en las instituciones laborales también, etcétera, etcétera. Digamos, como políticas más por el lado de la oferta agregada y no por el lado de la demanda agregada, que eran las que habíamos visto antes. Ahí está. Y bueno, y Tania había dicho entonces cómo aplicar una política como en el desempleo cíclico no sirve mucho, ya que pasa más por un tema de conocimientos, etcétera. Sí, así tal cual, digamos. Cuando es un desempleo coyuntural, supuestamente, digamos, vos con políticas de estabilización, que son políticas monetarias y fiscales, vos podrías aliviar esa situación. Vos volvés a expandir la demanda agregada, ¿sí? Se cierra esa brecha de producto que se creó y los empresarios necesitan producir más, vuelven a demandar a esos trabajadores. Y ahora, si es coyuntural, vos con aumentar la demanda agregada no lo solucionás, porque esa gente que no era capacitada va a seguir siendo no capacitada para hacer eso, digamos. Entonces, bueno, ¿sí? O a veces se producen problemas algunos hablan de problemas de búsqueda de empleo, ¿sí? Gente que, por ejemplo, si no maneja una computadora, no sabe armar un currículum, no sabe entrar a internet y las búsquedas se realizan ahora por portales web, digamos, no es que van a andar repartiendo tu currículum por todos lados, entonces pues te quedas fuera del mercado por esa razón, no hay un matching entre empresarios y trabajadores, o sea, hay gente que no sabe ni tipear un currículum y subirlo a algún lugar o buscar empleo por ahí, entonces se queda fuera, ¿sí? Entonces, no, digamos, no, ese desempleo estructural no necesariamente se va a reducir con políticas de estabilización. Pero también hay trabajo para esa persona, dice Sofía. No entiendo la pregunta. Si querés replantearla, sí puedo entender. Vos decís para la persona que está descalificada. No necesariamente tiene que mandar su currículum, dice Sofía. No, bueno, qué sé yo, eso es para darle un ejemplo nomás. Sí, no, es para dar un ejemplo de que con políticas fiscales expansivas, por ejemplo, hay gente que igual va a seguir sin empleo, aunque aumente la demanda agregada, aumente el nivel de producción de esa economía, hay gente que igual va a quedar desempleada. ¿Sí? El desempleo voluntario, no estoy de acuerdo, estoy totalmente en desacuerdo. Eh, pero bueno, va un poco en línea con ese comentario que hace Ramiro, ¿no? Porque, bueno, toda la discusión que está ahí por detrás sobre el tipo de desempleo, ¿sí? Viene por el hecho de que para los clásicos, los economistas que son más clásicos o neoclásicos, todo el desempleo es voluntario. O sea, que la gente que está desempleada porque no quiere trabajar. O sea, bueno, supónganse, familias enteras que no tienen trabajo, buscan y no encuentran trabajo y no tienen ni para darle de comer a la familia, están así porque ellos quieren, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, no es que lo dicen así tan livianamente. ¿Por qué? Porque por detrás de los modelos neoclásicos hay toda una forma de pensar de que las personas eligen estar en la posición en la que están a partir de un comportamiento que es racional, que es maximizador, o sea, que las personas son racionales y buscan siempre alcanzar su máximo bienestar sujeto a sus restricciones. Es un pensamiento bien microeconométrico, digamos, y por lo tanto la situación en la que están es la mejor que pudieron alcanzar y por lo tanto ellos están satisfechos con esa situación, ¿sí? Aunque sea estar desempleado, digamos. Es una decisión que es racional y es optimizadora, digamos. Y para los keynesianos, los economistas que son más keynesianos, eso no es así. O sea, parte del desempleo puede ser voluntario, pero también hay desempleo involuntario, es decir, hay personas que estarían dispuestas a obtener empleo, por ejemplo, a salarios más bajos de los que se ofrecen en el mercado con tal de estar empleados, pero igual no consiguen trabajo. Entonces es un desempleo que es del tipo involuntario, que la persona no quiere estar en esa situación. Eso sobre todo ellos lo explican cuando hay, por ejemplo, rigideces en los salarios. ¿Sí? Supóngase que hay un salario mínimo que se paga en la economía por alguna razón institucional. Por ejemplo, el Estado dice, bueno, a partir de este salario, o sea, por debajo de este salario ninguna empresa puede pagar. Un salario mínimo, consideran, ¿no? ¿Sí? Entonces, puede ser que eh, hay una brecha entonces entre oferta y demanda de trabajo porque se establece ese salario mínimo, que siempre un salario mínimo está por encima del equilibrio, ¿no? Pero bueno, en la realidad podrían haber personas que buscan trabajo y que están dispuestas a trabajar incluso a salarios inferiores a ese salario mínimo.
pero no se pueden encontrar oferta y demanda, digamos, por esa política pública, ¿sí? Entonces, como el salario no puede ser por debajo, no puede ser pago por debajo de ese nivel, las personas se quedan desempleadas a pesar de estar dispuestas a estar empleadas a salarios bajos. Bueno, hay un montón es largo el tema, digamos, pero esa es la discusión de fondo, ¿sí? Bueno, paso a preguntar. Después la pregunta 2, vamos a ir, les comparto pantalla, por si no tienen el práctico. La pregunta 2 dice, según la encuesta, vamos a hacer estas 3 juntas, ¿sí? Estas 4, la 2, 3, 4 y 5. Esto es todo trabajo en base a la EPH. Dice, según la EPH, ¿a quién se considera ocupado, desocupado e inactivo? ¿Quiénes son ocupados propiamente dichos? ¿Quiénes son subocupados? ¿Quiénes son inactivos típicos y marginales? Y acá, ahí es bien teórico, digamos. Y en el punto 5 ya les da algunos datos y les pide que ustedes clasifiquen a las personas como ocupados, etcétera, y que calculen la tasa de actividad, la tasa de empleo, y etcétera. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces, primero repasar un poco. ¿Sí? ¿Quiénes son ocupados? ¿Quiénes son desocupados? ¿Y quiénes son inactivos? ¿Alguien se acuerda de algunos de esos conceptos? Los ocupados son los que tienen trabajo, los desocupados son los que pueden trabajar, pero no buscan los trabajos. Y ¿cuál era el otro? Inactivos. Los inactivos, si no me equivoco, son los que no tienen trabajo, no buscan, pero tampoco no están en la población activa, creo. Bueno, ahí sí, algunas cositas bien y otras más o menos. Fíjate, los ocupados está bien, son personas que tienen trabajo, digamos. Los desocupados no trabajan porque son desocupados, pero están buscando trabajo, ¿sí? Por eso para ser desocupados tenés que reunir como dos características. No estar ocupado en el momento y estar buscando trabajo, ¿sí? Si no estás buscando trabajo y no estás ocupado, estás inactivo, que es la otra categoría que preguntaba. ¿Sí? Inactivo quiere decir que la persona entonces no está siendo ocupada, no está empleada en nada, digamos, y además no busca trabajo, ¿sí? Y ahí, bueno, uno puede distinguir inactivos marginales o inactivos típicos. Y ahora vamos a ver bien las definiciones, pero ahora las vemos en resumen. Los inactivos típicos son aquellos, como ya lo definimos, ¿sí? No están ocupados y no buscan, y los marginales son aquellos que no están ocupados, no buscan empleo, pero que si se les ofreciera, ellos trabajarían. O sea, por ejemplo, algún estudiante que no está ocupado, no busca trabajo, pero le ofrecen una muy buena pasantía y dice, bueno, voy a trabajar, ¿sí? Entonces ese sería un inactivo marginal. Y después tenemos los ocupados propiamente dichos y subocupados. Ocupados propiamente dichos son aquellos que están trabajando en el periodo de referencia y al menos 35 horas, ¿sí? Hay como un determinado número de horas, ahora vamos a ver en la EPH, y subocupados son los que trabajan menos de 35 horas por semana, ¿sí? Pero les voy a mostrar bien las definiciones más formales con esto. Bueno, entonces fíjense, entonces ocupados según la EPH, ¿no? O sea, para Argentina. Aquellas personas que en la semana previa a la encuesta trabajaron por lo menos una hora de forma remunerada, o sea, que les pagaron al menos una hora, trabajó 15 horas en forma no remunerada, bueno, acá hay un ejemplo, no trabajó por motivos excepcionales. O sea, tiene trabajo, pero no trabajó porque, por ejemplo, estaba de licencia por maternidad, estaba de licencia por enfermedad, de vacaciones, etc. ¿Sí? Desocupados aquellas personas que en la semana previa a la encuesta no trabajaron y estuvieron buscando activamente trabajo, ¿sí? Es decir, entregando currículum, yendo a entrevistas de trabajo, etc. O no buscaron trabajo, pero por motivos excepcionales, por ejemplo, porque estuvo enfermo, porque llovió, etc. O sea, no pudo salir a buscar. Si hubiera podido, hubiera salido a buscar trabajo. Y los inactivos son personas que en la semana previa a la encuesta no trabajaron y no buscaron trabajo. O sea, que como que muestran un desinterés por el trabajo. ¿Sí? Entonces, ocupados propiamente dicho, dijimos, trabajó por lo menos 35 horas semanales. En la semana previa a la encuesta, subocupados trabajó menos de 35 horas semanales. Y ahí podemos clasificar a su vez a los subocupados como demandantes y no demandantes. Demandantes son aquellos que desean trabajar más horas. Y no demandantes lo que no desean. O sea, están, digamos, satisfechos con esa situación. Esperen que hay otra pregunta. Las pasantías sin remuneración, ¿cómo se clasificarían? Y son ocupados, porque fíjate, bueno, depende de la cantidad de horas para la EPH, ¿no? Fíjate que acá dice ocupados, personas que trabajaron por lo menos una hora de forma remunerada o 15 horas en forma no remunerada. ¿Sí? O sea que la pregunta, ustedes pueden ver, yo les he mandado el link
del cuestionario de la EPH, para que vean las preguntas en esa parte, ¿no? O sea, te preguntarían, ¿trabajás o no? Y si trabajás, bueno, ¿te pagan o no? No te pagan, bueno, ¿cuántas horas trabajaste en la semana previa, digamos? Si trabajaste al menos 15 horas y no te pagaron, entonces igual sos ocupado, ¿sí? Según la definición de la EPH. Bueno, y después, inactivos típicos y marginales, ¿cuál es la diferencia? Ya dijimos, los típicos son aquellos que no tienen trabajo, no buscaron y no les interesa trabajar. Pero los marginales no tienen trabajo, no buscaron, pero si le ofrecen uno, aceptaría. ¿Sí? Bueno, y después la otra les tira varios datos. Fíjense, dice que la consigna dice que hay 16.000 personas, se encuestaron a 16.000 personas, y ellos manifestaron lo siguiente. 8.100 no tienen trabajo, no buscaron trabajo, ni desean trabajar. O sea que son inactivos típicos. ¿Sí? 745 no tienen trabajo, no buscaron trabajo, pero si le ofrecieran un trabajo, aceptarían. Son inactivos marginales. 445 no tienen trabajo, pero buscaron, es decir, son desocupados. 215 trabajaron menos de 35 horas en la semana, es decir, son subocupados. Y 6.495 trabajaron por lo menos 35 horas en la semana, es decir, son ocupados. ¿Sí? Entonces, el primer punto, les pedía que clasifiquen a las personas en las diferentes categorías, ¿no? Eso ya lo hice, le puse acá entre paréntesis. Y la segunda les pide que calculen diferentes tasas de actividad, de empleo, de ocupación, de desempleo y de subempleo. Y entonces acá hice los cálculos. ¿Sí? Para algunos cálculos necesitamos la PEA, que es la población económicamente activa, y para otras necesitamos la población total. ¿Sí? La población total son la totalidad de personas encuestadas, que son 16.000. La PEA, ¿cómo la calculamos? ¿Sí? La PEA es igual a la suma de las personas ocupadas más las subocupadas más las desocupadas. Sumé eso y me dio 7.155. Bueno, y ahí es solo aplicar fórmulas, ¿sí? Que yo les voy a pasar, así que no hace falta que copien nada. ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que nos da. Acá fíjense que hice el cociente y no le multipliqué por 100. ¿Sí? O sea que acá les va a dar 0,447. Pero ustedes pueden hacer esto por 100 y ahí sí lo representan como un porcentaje. ¿Sí? Eso hagan lo mismo para todas, digamos. Acá deberían hacer todo eso por 100. Bien. Le pongo para que les quede bien, ¿sí? Y bueno, después es acordarse de las fórmulas, digamos. ¿Sí? Fíjense que la tasa de ocupación, de desempleo y de subocupación, ¿sí? Como son categorías de actividad que conforman la PEA, porque la PEA se compone por los ocupados, más los desempleados, más los subocupados, entonces cada una de ellas se calcula considerando el total de población que cumple con esa categoría respecto a la PEA. ¿Sí? Entonces, fíjense, ocupados son los 6.495 que eran... a ver, 6.495. ¿A dónde saqué 6.495? Espera un poquitito. Serían ocupados, acá está, ¿no? Cantidad de ocupados, 6.495. Entonces, 6.495 más 215, que 215 son los que son subocupados, dividido la PEA, me da 93,8% de las personas están ocupadas. ¿Sí? Si ustedes quieren calcular la tasa de ocupación de los ocupados propiamente dichos, sacaríamos el 215, sacaríamos el 215 porque 215 son subocupados. ¿Sí? Pero supongamos que consideramos a todos los ocupados, ya sea propiamente ocupados, digamos propiamente dicho, y subocupados, consideré las dos categorías. Bueno, lo mismo la de desempleo. El total de desempleados, que son 445 personas, dividido la PEA. Y los subocupados, el total de subocupados dividido la PEA. ¿Sí? Me da así estos porcentajes, 93,8%, 6,2% y 3%. Y para las otras dos tasas, fíjense que las calculamos respecto al total de la población. ¿Sí? La de actividad es la PEA sobre el total de población, y la de empleo es todos los que están ocupados, ¿sí? Propiamente dichos, y subocupados dividido el total de población. Así que ahí solo acordarse. Como para acordarse que estas tres se calculan sobre la PEA, recuerden cuál es la composición de la PEA, que es ocupado más subocupado más desocupado. Entonces, esas tasas se calculan respecto a la PEA y el resto respecto a la población total. ¿Sí? Espero que les complete esto para que quede bien ya. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda de esto? Esto no es nada muy difícil, ¿no? Yo ninguna, profe. Buenísimo.
¿Por qué le puse doble paréntesis? Bueno, no importa. Ah, qué boludo. Acá no debería. Bueno. Bueno, y después la siguiente dice, entonces vimos la 1, 2, hasta la 5 la vimos. La 6 dice, analice la siguiente expresión. Por la puesta en marcha de los planes sociales, las personas no quieren trabajar. Y es por eso que la tasa de desempleo disminuyó. Si esta afirmación fuera correcta, ¿qué ocurriría con la tasa de desempleo y con la tasa de actividad? Y supongamos que es cierto, digamos, que por la puesta en marcha de los planes sociales, las personas deciden no trabajar. Y que por eso la tasa de desempleo disminuye. ¿Sí? Bueno, primero tratemos de explicar esto, digamos. Si las personas no quieren trabajar, ¿la tasa de desempleo disminuye? ¿No debería aumentar, profe? A ver, ¿cómo sería la explicación? ¿Y ¿Cómo qué calculamos la significa? tasa de desempleo? Podría ser la población desempleada dividido la población económicamente activada por 100. Ujú. Bien. Está. Entonces, la población desocupada, suponete que, bueno, acá vos no sabés si antes ellos estaban desocupados o no, o sea que no sabés si el número ahora te cambia, pero el denominador te cambia, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, no quieren trabajar, ponele que pasan a no buscar trabajo tampoco. ¿Sí? Entonces, si vos considerás que no quieren trabajar y como que les desincentiva la búsqueda de trabajo, están desinteresados por trabajar, pasan a formar parte de los inactivos, digamos. Y los inactivos no conforman la PEA. Entonces, se te achica la PEA y eso hace que aumente la tasa de desempleo. ¿Sí? Así que en ese sentido, bueno, supongamos que eso es cierto. Entonces, si eso es cierto, ¿qué va a ocurrir con la tasa de desempleo y con la tasa de actividad? Bueno, con la tasa de desempleo, ya lo dice acá, está medio mal redactado. ¿Sí? La tasa de desempleo ya sabemos, va a aumentar, ¿no? Porque si va a aumentar la PEA, o sea, si, digamos, si los planes, partamos de esta hipótesis, según la consigna, los planes sociales hacen que la gente no quiera ingresar al mercado laboral. O sea, como ya tienen un dinero por transferencias, deciden sustituir esa transferencia por ingreso, entonces no les interesa trabajar y pasan a formar parte de la población inactiva. O sea, que no tiene trabajo, no busca trabajo, no le interesa trabajar. Entonces disminuye la PEA. ¿Sí? Si disminuye la PEA, entonces aumenta la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo es número de desempleados sobre PEA. ¿Sí? Entonces, si eso es correcto, aumenta la tasa de desempleo. ¿Y qué pasaría con la tasa de actividad? ¿Un comentario por acá? Esperen. Me deja ver. Y al ser menor la PEA también debería disminuir, ¿no? Y al ser menor la PEA, debería aumentar. Porque fíjate que tasa de actividad es ocupados más desocupados más subocupados sobre PEA. ¿Sí? A ver si se te achica la PEA. Sí, si se te achica la PEA, entonces la tasa de actividad tiene que aumentar porque es toda esa suma sobre PEA. ¿Sí? Si baja la PEA, te aumenta la tasa de actividad. ¿Me siguen? ¿Me seguís, Ramiro? Digamos, te voy a mostrar con la fórmula. Espera, para que estoy viendo un comentario. No puedo ver siempre el chat, chicos. Si pueden hablar es mucho mejor, porque me tarda muchísimo en entrar al chat. Es decir, argumentario que también que disminuía. A ver. Estoy mal yo con la fórmula, perdón, tienen razón. Bueno, pasamos a la fórmula de tasa de desempleo. Desocupado sobre PEA. ¿Sí? Entonces, de corroborarse este hecho, o sea, si consideramos que la hipótesis planteada es verdadera, a ver, esperen el planteo que está hecho acá. Estoy medio perdida. Acá hay un planteo distinto. A ver, esperen un poquitito, vamos a revisar. Bueno, a ver cómo se entendió esta proposición acá.
Bueno, si los beneficiarios de los planes sociales no quieren trabajar, una respuesta. Bueno, la tasa de desempleo debería bajar porque las personas al dejar de buscar trabajo dejan de aparecer en la EPH como desocupados y pasan a estar inactivos. Bien, si pasan a estar inactivos, entonces la PEA debería disminuir. No, estoy re loca yo. ¿Y entonces por qué la tasa de desempleo debería bajar? Bueno, no sé, está medio rara la respuesta acá. Y esa yo la hice hace un ratito. Capaz que la analicé muy rápido. Eh, a ver, esperemos un segundo. O sea, estamos seguros que si no buscan más trabajo, se achica la cantidad de personas desocupadas, ¿no? Por ese lado sí. Y desde la perspectiva de la PEA, el tema es que también van a haber menos desocupados, o sea que acá también se nos va a restar, digamos, ¿no? Porque volvemos para atrás, tenemos que PEA es ocupados más subocupados más desocupados, ¿sí? Claro, pero en menor proporción, capaz. Claro, va a afectar en menor proporción. Sí, en ese sentido sí. Al afectar tanto el numerador y el denominador, y la PEA está conformada por 3 categorías, si uno podría decir que entonces bajaría. Está bien. Y bueno, es medio rara la consigna principal, la inicial, ¿no? Porque dice, por la puesta en marcha de los planes sociales, las personas no quieren trabajar y es por eso que la tasa de desempleo disminuyó. Si esa afirmación es correcta, está bien. ¿Qué ocurriría con la tasa de desempleo? Bueno, esto no debería decir, ¿no? Póngala así. María, ¿sí? No quieren trabajar. Si esa afirmación es correcta, ¿qué ocurriría con las tasas de desempleo? Entonces ahí sí. Bueno, entonces supongamos que había una cantidad de gente que replanteamos, perdón, ¿sí? Una cantidad de gente que estaba buscando trabajo, que no tenía trabajo, es decir, que estaban desocupadas y de repente el Estado le da alguna ayuda social. Entonces, supongamos que esa persona entonces decide que ya no quiere trabajar más porque le alcanza con la asignación que le dieron, ¿sí? Y por lo tanto deja de buscar trabajo, pasa a formar parte de los inactivos, por lo tanto, dentro de lo que es la tasa de desempleo, para indagar a ver cómo va a cambiar, tenemos que desde el lado de los desocupados va a disminuir el número de desocupados porque ya no van a estar buscando más trabajo, sino que van a ser inactivos, y dentro de la PEA también va a disminuir la PEA, pero como la PEA se conforma por 3 categorías ocupacionales, va a disminuir en mayor proporción el numerador que el denominador, entonces la tasa de desempleo total cae. Y respecto a la tasa de actividad, lo que vamos a tener es que va a caer la PEA, como dijimos antes, la población total no va a caer, entonces la tasa de actividad también se va a reducir. ¿Sí? Bueno, ahora sí me cierra. Perdón que hice un lío al principio. Me mareé un poco. ¿Sí? Bueno, y acá hay una nota. Profe, ¿Sí? y en el caso de que sean personas que estaban trabajando y ponele que dejan de trabajar por los planes sociales, ¿cómo sería? ¿Sería igual? A ver, podemos hacer el análisis. O sea, que eran personas que estaban ocupadas, decís Claro, vos. personas que estaban trabajando y como le otorgan un plan, dejan de Ujú. trabajar. ¿Cómo sería el análisis ahí? Está bueno. Bueno, entonces, los desocupados no cambiarían, ¿no? O sea, vos decís que dejan de trabajar y tampoco buscan trabajo. ¿Sí? Entonces, el numerador no nos cambiaría, el denominador sí se achicaría, porque no habrían tantos ocupados, sino que habrían más inactivos. ¿Sí? Entonces tenemos que esto permanecería constante, esto se achicaría, entonces la tasa de desempleo aumentaría. ¿Sí? Entonces, si el incentivo, si el cambio que haría el plan social fuera que la gente que ya tenía trabajo abandone su puesto de trabajo y no busque más trabajo, o sea, que sea inactiva, entonces la tasa de desempleo debería aumentar. ¿Sí? Entonces, en el parcial, si nos toca una pregunta así, deberíamos aclarar qué es lo que entendimos por, o sea, que estaban ocupados y que dejaron de trabajar por el plan. Exactamente. Sí, igual en la consigna trataremos de ser más claros, pero vamos a ponerla acá para que quede claro lo que analizamos. Supongamos que las personas no tenían empleo previamente, pero estaban buscando. Es decir, eran desocupadas. ¿Sí? Bueno, y acá les pongo entonces el planteo sería distinto si suponemos que personas estaban ocupadas previo al plan. Profe, En ese caso, ¿sí? ¿esta resolución va a subir? Sí, Ah, bueno. Gracias. de nada. Bueno, y acá, bueno, hay toda una discusión sobre eso, ¿no? De que por eso que no hay que dar transferencia, porque eso desincentiva el trabajo de la gente, digamos. Así que
que la gente no quiera trabajar. Bueno, hay toda una disyuntiva sobre eso. Yo creo que depende del tipo de asignación, cómo esté diseñada y a quién esté dirigida, ¿no? Pero bueno, acá hay una nota de, porque esta consigna, este trabajo práctico las consignas son viejas, digamos, y que se trae una noticia del año 2010 y 2011 cuando se implementó la UH. Sí, fíjense, esto está sacado de un diario, dice, cuando se puso en marcha la UH, entre diciembre del 2010 y diciembre del 2011, la tasa de desempleo bajó del 7,3 al 6%, o sea, bajó un poquito, y la tasa de actividad subió. ¿Sí? Entonces estos datos desmentirían la hipótesis que se planteaba al principio, digamos. Pero bueno, en realidad así nomás no se puede analizar, hay un montón de otras cuestiones de fondo que habría que tocar, ¿no? Bien. Pero bueno, vemos cómo nos puede servir el saber por lo menos las definiciones de los diferentes cálculos de las tasas e indicadores del mercado laboral, cómo nos sirven como para poder tratar de hacer alguna previsión sobre cómo va a cambiar la tasa en función de alguna política, ¿no? Bajo diferentes hipótesis, ¿sí? Bien, aunque si uno no tiene algún modelo por detrás que le diga cómo va a cambiar eso, es muy difícil. O sea, si no hacemos algunos supuestos, como acá la hipótesis era esta, ¿sí? Que el incentivo era que la persona pase a ser inactiva. Bien, bueno, les comparto de vuelta al práctico. Esto ya lo vimos bastante en teoría, esta pregunta 7, ¿no? Dice, ¿qué es la tasa natural de desempleo? Grafique y explique cómo se determina la ecuación de salarios y la ecuación de precios. Voy a leer las preguntas siguientes porque están relacionadas, ¿sí? La 8 dice, analice, grafique y explique los siguientes hechos en cómo inciden en la tasa de desempleo y en la tasa natural de desempleo. Un aumento de las prestaciones por desempleo y planes sociales, un aumento en el precio del petróleo, una política fiscal expansiva. Análisis a corto y mediano plazo. Bueno, esos dos vamos a ver primero. Sí, entonces, repasar un poquito el modelo del mercado de trabajo que habíamos dicho. He visto ese modelo keynesiano de mercado de trabajo, ¿sí? Les hago un repaso rápido, por si no se acuerdan. Entonces, la tasa natural de desempleo, primero, ¿qué es la tasa natural de desempleo? Suponemos que es la tasa de desempleo de equilibrio a largo plazo, ¿sí? Para la economía, y suponemos que sale del equilibrio de aspiraciones entre las dos partes del mercado de trabajo, que son los trabajadores y los empresarios. ¿Sí? Entonces, cuando son compatibles las aspiraciones de los dos, o cuando se cruzan las curvas en otro lado, de esa forma se determina la tasa natural de desempleo. Y suponemos que es de equilibrio para largo plazo, ¿sí? ¿Y cómo surge entonces? ¿Cómo la encontramos? La encontramos a partir de igualar la ecuación de precios y la ecuación de salarios, ¿sí? Entonces, volvamos a recordar qué eran esas ecuaciones de precios y de salarios. Primero tenemos esta ecuación WS, que es la ecuación de salarios, ¿sí? Entonces, en este modelo del mercado de trabajo, suponíamos que los trabajadores no ofrecían su trabajo de forma individual, ¿sí? Como en un mercado de competencia perfecta, sino que estaban organizados a partir de sindicatos. Entonces, los sindicatos periódicamente negociaban los salarios, y para negociar los salarios ellos usaban este tipo de ecuación en su mente, digamos. Negociaban un salario nominal que dependía del nivel de precios que esperaba para el periodo en el cual iba a regir ese salario, y dependía de otros dos factores, de la tasa de desempleo, que es esta U, y de factores institucionales. Entonces, en este modelo se supone que los trabajadores toman el nivel de precios como un dato, digamos, o sea, tienen una expectativa de precio, porque en realidad lo que les interesa es su salario real, digamos. Uno podría llevar este P para el otro lado y le quedaría W sobre P, que es el salario real, ¿sí? Entonces, ese salario real, el nivel de negociación o cuán alto o bajo va a ser ese salario depende de U y de Z. U es el nivel de desempleo, ¿sí? Entonces, suponemos en este modelo que cuanto mayor es la tasa de desempleo, cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el poder de negociación de los sindicatos y menor es el salario real que pueden negociar. Y Z son factores institucionales, como por ejemplo los subsidios por desempleo, alguna asignación que se pueda dar, etcétera, que viene a también influir en el poder de negociación de los trabajadores, de los sindicatos, ¿sí? Dependiendo de cada factor que analicemos, afecta al poder de negociación del sindicato, y ellos pueden luchar, por decirlo de una forma, por mayores o menores salarios, ¿sí? Y después, entonces, si pasamos este nivel de precios para el otro miembro, nos queda esta ecuación, que es la ecuación de salarios, entonces, ¿sí? Esta, que la pongo en rojo. Entonces, esta ecuación de salarios nos refleja el comportamiento de los sindicatos. Y por otro lado teníamos los empresarios, la otra pata del mercado, ¿no? Donde suponíamos que los empresarios
venden sus productos en mercados que no son de competencia perfecta, sino que también son mercados un poco concentrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los empresarios pueden fijar el precio del producto que venden, ¿sí? Y el mecanismo para fijar ese precio es fijar un precio que sea equivalente a un margen sobre el costo medio variable, ¿sí? Entonces, fíjense que suponemos que M es el margen que fija el empresario y el costo medio variable lo reflejamos simplemente con el costo del trabajo, que es el salario, porque suponemos que el único factor de producción para el empresario es el trabajador, ¿sí? Entonces, el trabajo, el precio va a ser igual al costo perdón, va a ser igual al costo del factor variable, que es el trabajo, el salario, el precio que se paga por el trabajador, más un margen sobre ese costo, que el margen es M, donde uno puede pensar que dentro de M están todos los demás insumos que usa el empresario, aparte de su propio beneficio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que en M reflejamos si aumenta el precio de algún otro factor como el petróleo, el que se suele usar en el curso de macro, porque es el que está en los libros y representa una de las crisis más importantes de macro que hubo hace bastantes años. Entonces, ese aumento del costo del petróleo está capturado dentro de M también, ¿sí? No es solo beneficio del empresario, sino que incluye el costo de los demás insumos. Entonces, esta es la ecuación que nos refleja cómo fijan los precios los empresarios. Y si nosotros la reformulamos en términos del salario real, o sea que pasamos este P para este lado y el 1 sobre más M para el otro, vamos a llegar a esta ecuación que está acá, que es entonces la ecuación del salario pagado por los empresarios, ¿sí? Entonces, según este modelo, ambas partes del mercado tienen algún poder de concentración, ¿sí? En el sentido de que los trabajadores no ofrecen su trabajo solitos, sino que sindicalizados y luchan por el nivel de salario que van a recibir. Y en la negociación, bueno, los empresarios le dan el salario que ellos quieren y en función de ese salario y en base al margen que ellos quieren obtener, calculan el precio por el cual van a vender su producto. Entonces ese precio, fíjense que termina definiendo cuál va a ser el salario real que se le paga a los trabajadores, ¿sí? Eso es todo lo que habíamos visto en la clase teórica de mercado de trabajo. Y por lo tanto, esas dos ecuaciones, que son la ecuación que se suele llamar WS y PS, o sea, ecuación de salario negociado y ecuación de precio de los trabajadores, de los empresarios, en función de esas dos ecuaciones se determina la tasa natural de desempleo para este modelo. Acá hay un gráfico muy chiquitito, perdón, que estaba en la filmina más grande igual, que fíjense que lo voy a agrandar por ahora, que lo que tenemos es salario real en el eje de las ordenadas, tasa de desempleo en el de las abscisas, ecuación de precios de los empresarios como una línea recta porque no depende de la tasa de desempleo, y salario real negociado por los trabajadores, curva con pendiente negativa, porque depende indirectamente de la tasa de desempleo. Cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el poder de negociación de los sindicatos y menor el salario real que negocia. ¿Sí? Eso es todo lo que nos muestra este gráfico. ¿Sí? Para los que no pudieron estar en esa clase, creo que varios rendían ese día o algo así, pueden mirar el video que grabó la compañera y que seguro ya está en algún drive. ¿Sí? Se hizo un repaso muy rápido. Y bueno, las preguntas siguientes entonces pedían que se utilice ese modelo, ¿sí? Ese modelo de mercado de trabajo para indagar estas tres cuestiones. ¿Cómo afecta a la tasa de desempleo y a la tasa natural? Esto, un aumento de las prestaciones por desempleo y planes sociales, un aumento en el precio del petróleo y una política fiscal expansiva. Entonces, cuando uno tiene que hacer estas cuestiones, fíjense que ahora solo vamos a mirar mercado de trabajo, no vamos a analizar demanda agregada. Después juntamos oferta y demanda agregada. Por ahora estamos solo en mercado de trabajo. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar, bueno, cómo influyen estas tres cuestiones en el modelo, cada una por separado. Entonces vamos a la primera. Aumento de las prestaciones por desempleo y planes sociales. Fíjense que esto influye, obviamente, en la oferta de trabajo, no en la demanda. O sea, no al empresario ni le tinga, como decimos nosotros, sí que sea una prestación por desempleo, se unen los supuestos del modelo. Entonces afecta a los sindicatos, básicamente, ¿sí? Y uno puede entender que estas prestaciones por desempleo como un seguro de desempleo, ¿sí? Es decir, no sé, supongamos que nosotros somos los trabajadores de ese modelo, estamos sindicalizados, y supongamos que por alguna razón nos quedamos sin desempleo, bueno, podemos pensar que antes nos quedamos sin desempleo y nos quedamos sin ingreso, pero a partir de ahora el Estado introduce un seguro de desempleo y por lo tanto por algún tiempo o para siempre hasta que consigamos de nuevo trabajo vamos a tener un ingreso que es el seguro por desempleo. Entonces lo que quiero decir es que ese seguro de desempleo tiene como dos efectos para los trabajadores, lo podemos entender así.
por un lado reduce los riesgos de quedar desempleado, ¿sí? Porque uno tiene como un colchoncito en el cual resguardarse hasta volver a conseguir trabajo, ¿sí? Y eso quiere decir a su vez que ese seguro de desempleo o plan social es el salario de reserva para los trabajadores, ¿sí? El salario alternativo o el ingreso alternativo que ellos tienen al ingreso de su trabajo o al salario que obtienen en la actualidad. O sea, si yo me quedara sin trabajo ahora, mi salario de reserva sería lo otro mejor que podría obtener sería el seguro de desempleo que me da el Estado, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al reducirse el riesgo por quedar desempleados o al aumentar el salario de reserva de los trabajadores, ellos tienen más poder de negociación, ¿sí? Porque ellos, digamos, porque su salario de reserva aumenta, ¿sí? Porque no tienen tanto miedo, si quieren pensarlo así, no tienen tanto miedo de quedarse desempleados al pedir aumentos salariales, porque si ellos quedaran desempleados igual tendrían algún ingreso, ¿sí? Entonces eso les aumenta el poder de negociación al sindicato y por lo tanto tenemos que empezar a analizar desde ahí, ¿sí? Va a aumentar el poder de negociación de los sindicatos, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué implica eso, ¿no? Acá este gráfico lo saqué de algunos de los libros que ustedes tienen para leer, no me acuerdo cuál era. Y acá para hacer estos tipos de análisis siempre tenemos que distinguir corto y mediano plazo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer la distinción en general? En el corto plazo, fíjense como yo les decía antes, ¿no? Voy a volver a la ecuación del modelo. Fíjense que acá yo les dije que los sindicatos definen el salario que van a negociar en función de una expectativa de precio, este P que está acá, o sea, yo pienso que el nivel de precio para el año que viene va a ser tanto, porque a mí en realidad no me interesa mi salario nominal, me interesa mi salario real, lo que yo voy a recibir de bolsillo, digamos, ¿sí? Descontando el efecto de los precios. Entonces, me interesa W sobre P. Entonces, fíjense que suponemos que en el corto plazo este nivel de precios esperado por los trabajadores está fijo. O sea, si por alguna razón llega a cambiar ese nivel de precios, los sindicatos inmediatamente no lo corrigen, sino que recién lo corrigen en lo que llamamos el mediano plazo, ¿sí? O sea que en síntesis, en el corto plazo suponemos que todo lo que va a pasar es considerando precios fijos por parte de los sindicatos, lo que se suele llamar como ilusión monetaria, o sea, ellos no se dan cuenta que cambiaron los precios. Y en el mediano plazo sí vamos a ver cuáles son los efectos de que en realidad cambiaron los precios por alguna razón y por lo tanto hay una serie de otras consecuencias, ¿sí? Eso les digo para poder distinguir corto y mediano plazo en el modelo. Entonces lo que nos va a interesar en estos ejercicios es que aparte de saber identificar a dónde afecta la política o shock, a qué curva y qué es lo que pasa en definitiva con el equilibrio, porque es como un ejercicio de estática comparativa, ¿no? Pueden explicar los mecanismos de transmisión, que son, bueno, explicar, bueno, cómo me voy desde este punto hasta este punto del gráfico, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, fíjense, un aumento de las prestaciones por desempleo y planes sociales, eso es lo que estamos evaluando. Entonces, en el corto plazo, aumenta el salario de reserva, disminuye el riesgo de perder el trabajo, que es lo que dijimos hasta ahora, ¿no? Lo tenemos acá. Bueno, eso hace que los sindicatos estén en mejores condiciones de pedir mayores salarios reales, mayores salarios, no reales, salarios, porque ellos negocian salario nominal, ¿sí? O sea, aumenta su poder de negociación, aumenta el salario que negocian, y eso ¿cómo lo vemos gráficamente? Lo vemos como un aumento del salario para todo nivel de empleo y tasa de desempleo. Es decir, la curva WS, que fíjense que yo partía de un equilibrio que es este WS, que es la curva de los sindicatos, esta PS es la curva de los empresarios, el cruce de las dos curvas me determina el equilibrio. Me dice que esta era la tasa natural de desempleo inicial y este el salario real inicial. Partíamos acá. Entonces, esta política hace que la WS se vaya hacia arriba, mostrando que aumenta el salario que negocian los sindicatos para todo nivel de empleo y tasa de desempleo. La lleva hacia arriba. Bueno, ¿y qué más pasa en el corto plazo? Bueno, en el corto plazo hay una nueva negociación de salarios, porque los sindicatos tienen más poder de negociar salarios, piden ese aumento, los empresarios le dan el aumento, porque lo que hacen los empresarios es, cuando ellos negocian salarios con los trabajadores o con los sindicatos, después toman ese nuevo salario y lo meten en su ecuación de precios. No es que les cambie su beneficio, digamos. Es como que ellos lo meten en su ecuación de precios, como habíamos mostrado acá, ¿no? Y fíjense que el empresario fija precio considerando el valor del salario que se negoció y aplicándole un margen. Entonces, si cambia el salario, bueno, está todo bien, yo te doy y cambio mi precio, el precio de mi producto. Es como que meto ese costo en el precio y aumento mi precio en este caso, ¿no? Entonces el empresario le concede el aumento salarial, ¿sí? Y aumenta los precios en la misma proporción, ¿sí? Entonces, en definitiva, el empresario sigue pagando el mismo salario real,
le concedió un aumento en términos nominales, pero aumentó el precio en la misma proporción. Entonces, en síntesis, el empresario sigue parándose en la misma curva PS. ¿Sí? Avísenme si no me siguen, ¿no? Sigue en la misma PS. Pero los trabajadores piensan que para esta tasa de desempleo inicial, ellos están en un nivel de salario real más alto como estar acá, por ejemplo. ¿Sí? No está marcado, pero estarían acá. O sea, sobre la nueva curva de salario real negociado, para esta tasa de desempleo estarían en un punto como acá. Fíjense que ahí no hay compatibilidad de aspiraciones, porque los sindicatos quieren este gráfico es como muy borroso. Está muy, no sé, acá está el eje, ¿no? No se ve muy bien el eje, acá está el otro eje. Entonces, este es salario real, este eje está el salario real. Entonces los sindicatos están pensando que cobran este salario real cuando los empresarios le están pagando esto. Eso es todavía a corto plazo. Bueno, en el largo plazo o en el mediano plazo, ¿qué pasa? En el mediano plazo, los sindicatos... Profe, se muteó. Perdón, se ve que apreté sin querer. Gracias. Bueno, entonces, fíjense, ustedes pueden pensar de esta forma. O sea, algunos piensan que esta ilusión monetaria que yo le digo por parte de los sindicatos, es decir, bueno, los trabajadores son tontos en realidad, porque no se dan cuenta del cambio que hubo. Pero otra forma de pensar lo que es más real es decir, no, en realidad no son tontos, pero ellos piensen ustedes que negocian salario con su jefe, ¿no? Y lo negocian para 6 meses. Entonces, en esos 6 meses, si bien ustedes se dan cuenta que remil aumentaron los precios en Argentina, no pueden volver a negociar hasta que vuelva a abrirse de vuelta el proceso de negociación de salario, como las paritarias en Argentina, ¿no? Entonces eso es lo que estaría pasando. No es que no se dan cuenta los trabajadores, sino que tienen que esperar cierto tiempo para poder volver a negociar. Bueno, piensen como ustedes quieran, la cosa es que en el mediano plazo es cuando se renegocia, ¿sí? Entonces los trabajadores se dan cuenta, digamos, que ellos pensaban que cobraban este salario cuando cobran este en realidad. Entonces lo que hacen ahora es decir, no, en realidad nosotros queríamos un salario más alto para esta tasa de desempleo que está vigente y vuelven a negociar una recomposición salarial, si se quiere. Bueno, entonces vuelven a negociar un aumento del salario, ¿sí? Y lo que los empresarios hacen es que como no ha cambiado la tasa de desempleo, y fíjense que ellos para fijar el precio, fijan el precio en función del salario, ¿no? Y en función del margen, ¿sí? Entonces, como no ha cambiado tampoco la demanda de productos que ellos tienen, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es, en el mediano plazo, suponemos que ante la nueva exigencia de los sindicatos por aumento de los salarios, los empresarios ajustan eso despidiendo trabajadores. Sí, el ajuste clásico, digamos. Entonces, los empresarios despiden trabajadores, ¿sí? Disminuyen su nivel de producción, ¿sí? Y de forma tal, ¿cómo hacen eso? Como un mecanismo para corregir y volver a hacer compatibles las aspiraciones que ellos tienen, porque ellos no quieren cambiar el salario que venían pagando, que es este PS, y a los sindicatos, podemos pensar así, los sindicatos desubicados quieren cobrar esto, no, en realidad vamos a despedir un par de gente, porque sabemos que ellos, a menor nivel de empleo o mayor tasa de desempleo, reducen su aspiración salarial y nos volvemos a encontrar acá en el largo plazo, ¿sí? Algo así si lo quieren pensar como en el cuentito. Pero así no nos respondan en el parcial, ¿no? Lo que debemos decir es en el mediano plazo, los sindicatos ven que no son compatibles las aspiraciones de salario, vuelven a exigir un aumento, y los empresarios lo que hacen es ajustar vía una reducción de los trabajadores que son contratados y una reducción del nivel de producción. Y eso lo vemos como un aumento de la tasa de desempleo. Fíjense que pueden moverse por esta o por esta, cualquiera de las dos curvas. Aumenta la tasa de desempleo, que lo vemos en este eje, ¿sí? Y el salario real que se paga es el mismo que al inicio, ¿sí? Entonces, en definitiva, ¿cuál es el efecto de este seguro de desempleo para este modelo bajo estos supuestos? El efecto es que en el corto plazo, ¿sí? Aumenta supuestamente el salario que creen ganar los trabajadores, el empresario sigue pagando lo mismo, ¿sí? La tasa de desempleo no cambia, fíjense que seguimos acá en la misma, y en el largo plazo aumenta la tasa natural de desempleo y el nivel de salarios reales pagados y cobrados no cambia, ¿sí? Entonces, efecto total, un aumento de la tasa natural de desempleo, en definitiva, ¿sí? Bueno, creo que le hice demasiado largo. ¿Alguno tiene una duda de esto? Fíjense que todos estos tres que vamos a ver son similares, digamos, en el sentido de que partimos de una situación de equilibrio, vemos a quién afecta, si a sindicatos o a trabajadores, vemos qué curva desplazamos o nos movemos sobre alguna curva, y vemos los efectos finales, ¿sí?
Y en general para los exámenes le pedimos que nos digan no solo este shock afecta a trabajadores y por lo tanto la curva se me va para tal lado y la tasa natural de desempleo aumenta y disminuye, sino que nos expliquen los mecanismos de transmisión, que fue lo que yo intenté explicarles recién. ¿Sí? Que es decir, todo lo que pasa en el medio para llegar de un equilibrio al otro. ¿Estamos? Bueno, entonces, si más o menos quedó claro, se les voy a explicar el otro. Esperen que se me trabó toda la computadora. Voy a tener que hacer esto. Bueno, será el primero. Después el segundo, este 10, era un aumento en el precio del petróleo. ¿Sí? Y antes yo les dije que ese aumento en el precio del petróleo, el petróleo lo podemos pensar como uno de los insumos que usa el empresario, ¿no? Entonces podemos pensar que está incluido dentro del margen, dentro de M, dentro de esa ecuación de precios. ¿Sí? Entonces, y acá les copié mal o me volví para atrás. Ahí está. Entonces, afecta el comportamiento de los empresarios. ¿Sí? Supongamos que partíamos de este equilibrio, o sea, que esta era la ecuación de salario real pagado por los empresarios, que esta era la ecuación de salarios reales negociados por los sindicatos, este era el equilibrio inicial, ¿sí? Entonces esta era la tasa natural de desempleo inicial, partimos de ahí. Bueno, y aumenta el precio del petróleo, es decir, aumenta el margen de los empresarios y por lo tanto, si aumenta el margen, va a aumentar el precio que ellos fijan por sus productos. ¿Sí? Si aumenta, fíjense que acá tenemos, esta ecuación es la 1 sobre 1 más mu, es como 1 sobre 1 más m. En el libro acá usan mu en vez de m. Este mu es el margen del empresario. Si aumenta mu, ¿sí? Aumenta el precio que cobran los empresarios por sus productos, cae el salario real que ellos pagan. ¿Sí? Entonces la PS se nos va hacia abajo. ¿Sí? Entonces en el corto plazo lo que vamos a tener es que se aumenta ese margen del empresario y la PS se nos desplaza hacia abajo, ¿sí? Dando cuenta que aumenta el precio que cobran los empresarios y disminuye el salario real para todo nivel de empleo y tasa de desempleo. ¿Sí? La llevamos para abajo. Entonces fíjense que, dada esta tasa natural de desempleo inicial, en el corto plazo, los sindicatos todavía no observan el cambio en el salario real. ¿Sí? O sea, ellos están parados acá todavía. No se dan cuenta que los empresarios han cambiado. Por esto que explicábamos antes, porque estamos en el corto plazo, ¿no? O sea, los trabajadores piensan que están parados en este punto A y los empresarios ya están pagando un salario real más bajo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el corto plazo. Y en el mediano plazo, los sindicatos ahí sí observan ese cambio en los precios, se dan cuenta que en realidad están cobrando este salario más bajo que el que ellos pensaban que tenían, y por lo tanto van a presionar por alzas en el nivel de salario, o sea, que le recompongan su salario, porque estamos parados sobre la misma tasa de desempleo y nada más cambió. O sea, acuérdense siempre que el poder de negociar de los sindicatos depende de factores institucionales, ¿sí? Depende del nivel de precios que ellos esperan, o del nivel de precios que está vigente en ese momento, digamos, y depende de la tasa de desempleo. Como nada cambió, sí, digamos, solo hubo un cambio de precios, la tasa de desempleo se mantiene, los factores institucionales también, entonces ellos exigen un aumento del salario acorde a ese aumento de precios que fijaron los empresarios en el periodo previo, en el corto plazo, digamos. ¿Sí? Entonces, acá de vuelta el mismo mecanismo de ajuste para lograr el equilibrio. Los empresarios corrigen esa exigencia de mayor salario nominal con una destrucción de empleo, digamos. Despiden trabajadores, disminuyen el nivel de producción y así explicamos cómo nos movemos sobre la curva WS hasta volver a alcanzar un equilibrio. ¿Sí? A medida que se despide gente, aumenta la tasa de desempleo, tienen menor poder de negociación y es como si se negociara cada vez salario más bajo, más bajo, más bajo, hasta que se vuelven a encontrar en A'. ¿Sí? Entonces fíjense que en definitiva acá los efectos que tenemos son dos, digamos. Por un lado, en el corto plazo lo que sucede es que podremos ver un aumento de precio por parte de los empresarios y tasa de desempleo igual, natural, ¿no? Tasa natural de desempleo. Y por otro lado, en el largo plazo tenemos que el nivel de precios efectivamente aumenta y la tasa de desempleo natural o de equilibrio a largo plazo también aumenta. ¿Sí? Bueno, esto siempre se usa como gráfico como para poder explicarlo de la crisis, el efecto de la crisis del petróleo, que fue un aumento en el precio del petróleo, ¿no? Del 73 hasta el 79, que es lo que dice acá. O sea, pueden usar este modelito para explicar eso. Entonces, fíjense que acá tendríamos un escenario de aumento del nivel de precios, ¿sí? Y aumento del desempleo, o sea, como lo que se suele llamar esta inflación, ¿no? Inflación y desempleo, y mayor desempleo. ¿Sí? Bueno, y después el otro
este gráfico está muy feo, pero es muy... No encontraba en los libros, así que lo hice así nomás. No tenía mucho más tiempo, perdón. Entonces, este último punto decía, bueno, analizar el efecto de una política fiscal expansiva en el corto y en el mediano plazo. Entonces, fíjense que una política fiscal expansiva, ¿sí? Lo que haría es, si uno piensa desde la demanda agregada, eso aumentaría la demanda agregada y aumentaría la renta y la producción, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que eso no, digamos, el nivel de producción no entra directamente ni en la ecuación de salarios, ni en la ecuación de precios, ni en los salarios negociados, ni en el mecanismo de fijación de precios de los empresarios, no entra directamente. Entonces, no desplaza ninguna de las dos curvas. ¿Sí? Pueden volver a mirar las ecuaciones acá, ¿no? Fíjense que no entra directamente, ni en esta ecuación, ni en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, no desplazamos ninguna de las dos curvas. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es, uno puede pensar que en el corto plazo, al aumentar la demanda agregada y al aumentar la renta, son contratados de forma coyuntural, si se quiere, más trabajadores como para satisfacer esa mayor demanda y por lo tanto se reduce la tasa de desempleo. Se aumenta el empleo y se reduce la tasa de desempleo, por lo tanto es como si fuera que pasaríamos de una tasa de desempleo natural como esta a una como esta, que estaría por acá, supónganse. ¿Sí? Pero para esa tasa de desempleo, como nada más cambia, los sindicatos estarían negociando salarios reales como estos, ¿sí? A un nivel dado como este, lo que se refleja por su curva de salario real negociado, y los empresarios estarían pagando el mismo salario que antes, porque nada cambió para ellos. ¿Sí? Entonces no habría una compatibilidad de aspiración en el corto plazo. Pero sí se reduciría la tasa de desempleo en el corto plazo. Eso lo están viendo, ¿no? O sea, acá no está marcado, pero tenemos acá una tasa de corto plazo de desempleo, digamos, y acá una tasa natural, la del inicio. Y después en el largo plazo, o en el mediano plazo, mejor dicho, ¿qué es lo que pasaría? Fíjense que como claramente acá en el corto plazo no hay una compatibilidad de aspiraciones, lo que sucedería acá es que los sindicatos estarían negociando salarios más altos a los que quieren pagar los empresarios y ellos volverían a hacer ese ajuste clásico de destrucción de empleo. O sea, echarían gente, ¿sí? Disminuirían la cantidad de trabajadores que contratan y de esa forma aumentaría la tasa de desempleo, disminuiría el poder de negociación de los sindicatos y ellos disminuirían sus aspiraciones salariales hasta que se vuelvan a encontrar en este punto. Entonces, en definitiva, lo único que pasaría es que tendríamos aumentos en nivel de precios, como lo vamos a ver después en el modelo OADA completo, ¿sí? Aumentaría el nivel de precios en el largo plazo y la tasa de desempleo natural volvería a su nivel inicial. ¿Sí? Así que en ese sentido, una política, ya sea fiscal o monetaria expansiva, para este modelo es neutral en el largo plazo, en el sentido de que no tiene cambios, o sea, no afecta la tasa de desempleo a largo plazo, bajo estos supuestos. En el corto plazo reduce el desempleo y en el largo plazo vuelve a su nivel inicial. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las tres respuestas al práctico. ¿Sí? Esto en general, en los exámenes, tomamos este modelo del mercado de trabajo dentro del modelo de oferta y demanda agregada, digamos. No lo damos así suelto. Pero está bueno que lo vayan entendiendo así de aparte, digamos. Bueno. Profe, Bueno, la después, solución siempre es despedir Profe. gente. no escuché a Ramiro. Que si la solución siempre es despedir gente nomás. En el largo plazo no, y depende de la política. Por ejemplo, vamos a ver ahora en el modelo OADA que si hay políticas o shocks que sean por el lado de la oferta agregada, ahí sí podés cambiar la tasa de desempleo natural de largo plazo. Pero si son políticas por el lado de la demanda agregada según este modelo, cuando hay incompatibilidad de aspiraciones en el corto plazo, eso se va a corregir vía cambios en el nivel de empleo, digamos. ¿Sí? Porque si no hay nada que cambie, o sea, acá en este modelo es como pensar. Bueno, los trabajadores tienen la posibilidad de negociar los salarios, pero en definitiva los que determinan qué salario se paga son los empresarios, porque ellos toman el salario negociado, lo meten en la ecuación de precios, fijan el precio, por lo tanto así se determina el salario real. Entonces, si nada cambia el salario real que quieren pagar los empresarios, entonces, aunque hayan cambios por el lado de la demanda agregada, si ellos no quieren cambiar lo que van a pagar, entonces, y hay un desequilibrio entre lo que quieren cobrar los trabajadores y lo que ellos quieren pagar, los empresarios lo van a ajustar despidiendo gente, como un mecanismo corrector, digamos, del pensamiento de los sindicatos, diciendo, bueno, entonces te echo gente para que vos tengas menos poder para negociar y me negocie un salario más bajo, de forma tal que sea compatible las aspiraciones de los dos. Así lo podría pensar.
Pero vamos a ver ahora con el ejemplo que viene, que cuando la política es por el lado de la oferta agregada, ahí sí vos cambias la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Está buena la pregunta. Pero no sé quién más hizo también otra pregunta. O alguien Profe, habló, no sé. Sí. Yaira, ¿Cómo estás, Jair? le quería preguntar si está bien analizar las cuestiones de corto plazo y mediano plazo con un solo gráfico, o también se puede hacer con 2 gráficos. Y algunos lo hacen con 2, ¿sí? Como quieran. Pero se puede hacer con uno y el mediano plazo explicar los efectos, digamos, descritos. Claro, sí, sí. O sea, mientras vos me digas de a dónde partís, el mecanismo de transmisión y a dónde llegas al final, estás analizando las dos cuestiones. El mecanismo Buenísimo. de transmisión es explicarme parte corto plazo y el resto mediano plazo, ¿no? Y si vos marcás los dos equilibrios, el inicial y el final, en el final me estás explicando hasta dónde llegas en el mediano plazo. Entonces me estás explicando todo, digamos. Mientras me expliques todo en un solo gráfico, para mí está bien. Y Buenísimo, para ello profe. también. ¿Está? Y para cualquier comisión, digamos, siempre que ustedes expliquen lo que hicieron, si está bien explicado, está bien, no importa cómo, o sea, tampoco que grafiquen cualquier cosa, ¿no? Pero si vos estás graficando esencialmente lo mismo en un solo gráfico, no hace falta que te pida 2, si tenés poco tiempo. ¿Sí? Bueno, y después, espera un poquitito, bueno, me quedan más o menos 10 minutos. Bueno, entonces vimos el 8, ¿sí? Y ahora veamos el 9. El 9 dice, vamos a ver este 9 y vamos a dejar acá. El 9 ya empieza a analizar el modelo completo, ¿sí? Tenemos modelo de oferta agregada, demanda agregada. Entonces, acá tenemos, dentro de lo que es demanda agregada, piensen en el modelo ISLM, es básicamente eso. Y oferta agregada es pensar en este modelo del mercado de trabajo y suponiendo que hay una relación 1 a 1, si se quiere, entre los trabajadores contratados y el nivel de producción. O sea, los trabajadores son el único factor de producción que consideramos por el momento. ¿Sí? Entonces, el ejercicio dice, utilizando el modelo de oferta agregada y demanda agregada y el mercado de trabajo, analice, grafique y explique los siguientes hechos en el corto y en el mediano plazo. Analice en el mercado de bienes y en el mercado de trabajo. Suponiendo que la economía se encontraba en su nivel de producción natural o de pleno empleo. ¿Sí? Siempre al principio se suele suponer eso, que partimos de la tasa natural de desempleo, que se corresponde con el nivel de producción de pleno empleo, obvio, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, analizar 3 cuestiones. Política monetaria expansiva, reducción del déficit fiscal, aumento del precio del petróleo, fuerte proceso de innovación tecnológica. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar 2. ¿Sí? Vamos a analizar el 1 y vamos a analizar el 4. Bueno, sí. Igual van a estar todos en el drive para que usted lo vea, pero no me va a dar el tiempo para explicar todo bien. Entonces, bueno, acá no tenía, bueno, acá lo que tenemos que hacer es describir, obviamente, o sea, describir los efectos, los mecanismos de transmisión, efectos finales y graficar. En el gráfico tenemos que hacer modelo OADA, o sea, un gráfico y otro gráfico del mercado de trabajo, por lo menos esos 2. ¿Sí? Entonces no tenía un gráfico para esto, así que le hice uno en Paint, que está bastante mamarracho, digamos, pero para mostrarle nomás, ¿sí? Entonces primero les explico la intuición y después les muestro el gráfico. Política monetaria expansiva. O sea, esto me quiere decir que es una política por el lado de la demanda agregada que me hace expandir la demanda agregada, ¿sí? Todo el mecanismo de transmisión ahí del ISLM lo dejo para ustedes, pero básicamente diríamos, la oferta monetaria se me va hacia la derecha, tiene efectos en el mercado financiero, eso se transmite vía una reducción de la tasa de interés, se transmite al mercado de bienes porque me expande la inversión, la demanda agregada, la renta, etcétera, me aumenta la demanda agregada, la desplazo hacia arriba. ¿Sí? Todo ese mecanismo de transmisión lo dejo para repaso de ustedes del modelo ISLM. Entonces, eso a corto plazo, ¿no? Me faltó ese detalle. Siempre empezamos el análisis diciendo que es corto plazo. Entonces, la demanda agregada se nos desplaza hacia la derecha, de forma tal que si ustedes piensan en una oferta agregada y una demanda agregada, la demanda agregada se me va hacia la derecha, aumenta el nivel de precios y producción. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a ocurrir? O sea, una vez que analizo eso en la demanda agregada, me voy a la otra pata del mercado, que es la oferta agregada. Dentro de la oferta agregada, básicamente tengo el mercado de trabajo. Entonces pienso, ¿qué está pasando en el mercado de trabajo? En el mercado de trabajo no cambió ni la PS ni la WS. Entonces lo que tengo es que se aumentó el nivel de producción y el nivel de empleo, disminuyó la tasa de desempleo, si se quiere.
Entonces estoy parado a la izquierda del equilibrio. ¿Sí? Entonces tengo que, para esa tasa de desempleo más chiquita que la de equilibrio inicial, tengo esto que dice acá, tasa de desempleo menor a la natural, ¿no? Y esto genera tensiones. ¿Por qué? Porque el salario que quieren los trabajadores es mayor al que pagan los empresarios. Ahora les voy a mostrar en un gráfico, pero es el mismo que vimos hace un ratito. Fíjense que tenemos WSPS, la tasa de desempleo está a la izquierda, entonces el salario que quieren negociar los trabajadores, lo que pretenden recibir, es más alto que el que se paga. Entonces ellos negocian un aumento salarial, ¿sí? En el corto plazo los empresarios le dan y aumentan en la misma proporción los precios, ¿sí? Como veíamos antes. Bueno, los sindicatos, como no ven ese aumento de precios, están creídos que ellos tienen más trabajadores contratados y el salario que le están pagando es mejor. Bueno, ¿y qué va a estar pasando, digamos? Ahora estamos considerando la oferta modelo OADA. Entonces, este efecto que estamos mencionando en el mercado de trabajo lo tenemos que ver en la curva de oferta agregada, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a ver? A medida que van aumentando los salarios, uno puede pensar como una sola negociación o en un conjunto de negociaciones que se van dando hasta volver al nuevo equilibrio, ¿sí? Entonces, si pensamos como en sucesivas negociaciones de salario, podemos pensar que sucesivamente, hasta que se vuelva al equilibrio, los sindicatos van negociando aumentos de salarios, porque el desempleo es menor, porque ellos tienen más poder de negociación y por lo tanto pelean por mayores salarios, los empresarios le conceden y la oferta agregada se va a ir desplazando hacia arriba, como mostrando que el nivel de precios va aumentando. El nivel de precios que fijan para todo nivel de producción va aumentando, ¿sí? Entonces se va a ir desplazando hacia arriba a mediano plazo hasta que volvamos a encontrarnos en un equilibrio entre oferta agregada y demanda agregada. ¡Basta de llorar ya! Se armó un quilombo en alguna casa. Acá los míos no están llorando, aviso, o sea, están bien abajo con la niñera, pero vamos a ver si la silenciamos a la compañera. No, esto. Bueno, entiendo estas cuestiones, ¿eh? Acá también cuando empiezan a gritar es medio complicado concentrarse. Pero bueno, no pasa nada, es el contexto en el que está. Entonces, bueno, entonces en definitiva, ¿qué es lo que vamos a tener? Que a largo plazo el nivel de desempleo va a ser el mismo, pero los precios van a ser mayores. Entonces le voy a mostrar con el pen que les decía, el grafiquito, cómo debería ser. Esperen que busco el... Esperen un poquitito. Está bastante, pero bueno, sirve para mostrar esta cuestión. Entonces le decía, primero, fíjense, acá tengo modelo OADA, esta es demanda agregada, esta es oferta agregada. Las curvas negras son las iniciales, ¿no? Lo graficamos con las variables endógenas nivel de precio y nivel de producción. Entonces, partíamos de este equilibrio, ¿sí? Donde este era el nivel de producción de pleno empleo, este era el nivel de precios, y acá en el mercado de trabajo también tenemos salario real, tasa de desempleo, curva de salario negociado, ecuación de precios de los empresarios, digamos, y esta es la tasa natural de desempleo inicial, la U estrella, digamos. La U estrella. Bueno, soy lentísima con esto. Bueno, esa es una estrella. Entonces, se aplica la política monetaria expansiva, todo lo que pasa en el modelo ISLM, que lo explican ustedes solo, la demanda agregada se me va hacia arriba, ¿sí? Y fíjense que llegó en el corto plazo a nivel de precio, si se quiere, y producción más alto, digamos, ¿sí? Donde siempre en los manuales se destaca que por estas expansiones de la demanda agregada aumenta más, se ajusta más vía producción que vía precios, ¿sí? Por todo esto que suponemos de que los empresarios son los que fijan los precios, bueno, etcétera. Un detalle ahí. Bueno, ¿y cómo vemos esto, esta cuestión, este aumento de corto plazo del nivel de producción? ¿Cómo lo vemos en el mercado de trabajo? Bueno, no, ese aumento no afecta directamente, esa política, digamos, no afecta directamente ni a la WS ni a la PS, pero sí reduce la tasa de desempleo en el corto plazo. O sea, para producir esta cantidad de producto, más gente tiene que estar siendo empleada. ¿Sí? Entonces, reduce la tasa de desempleo en el corto plazo. ¿Y cómo lo veo? Fíjense que lo veo como una incompatibilidad de aspiraciones entre las partes del mercado. Para esa tasa de desempleo más chiquita, los sindicatos quieren este nivel de salario real, pero los empresarios van a pagar este, que son los que determinan realmente qué es lo que se paga, ¿no? Entonces hay una incompatibilidad. Y en el mediano plazo esa incompatibilidad se va a ir cerrando, digamos, vía aumentos de salarios nominales, o sea, negociación de mayores salarios por parte de los sindicatos, que los empresarios le dan y los llevan a mayores precios, ¿sí? Y terminan ajustando también, tanto vía aumento de precios si quiere, como vía reducción de la cantidad de gente contratada, y por lo tanto
menor nivel de empleo contratado, menor nivel de producción alcanzado, digamos. Entonces ustedes podrían pensar que esta curva de oferta agregada se nos va yendo hacia arriba. Acá hacemos un solo salto, pero ustedes podrían ir pensando que se va... Ay, no, espera. Con razón no usé la línea recta. Se va desplazando hacia arriba, se va desplazando hacia arriba, pero me escuchan sucesivas veces. ¿Sí? Bueno, 2 o 3, como cuantas ustedes quieran, hasta que se llega a esta verde, que es la final, donde esta verde me tiene que mostrar, o sea, esta curva de oferta agregada desplazada final, me tiene que mostrar que el nivel de producto alcanzado al final es el mismo que el inicial. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque fíjense que el mercado de trabajo es lo que me dice qué es lo que pasa con la cantidad de gente que se contrata, no la demanda agregada, digamos. ¿Sí? Entonces, si en el mercado de trabajo no hubo ningún desplazamiento de la WS ni la PS, yo en el largo plazo tengo que volver a la misma tasa natural de desempleo que tenía antes. O sea, el equilibrio va a volver a ser este punto. Y si la tasa de desempleo es la misma que antes, el nivel de empleo es el mismo que antes. Entonces y el nivel de producción también, por todos los supuestos que están dentro del modelo. Entonces, en definitiva, lo que tengo que mostrar es que la oferta agregada se desplaza hacia arriba, mostrando el aumento de precio de los empresarios por los mayores salarios nominales que conceden y por la destrucción de empleo que hacen. Entonces, en el mediano plazo, que le podemos hacer con otro color, con el verde, el nivel de producción se fue para allá, se volvió al nivel inicial, y el nivel de precios que había aumentado aumenta aún más. ¿Sí? ¿Sí? El salario real que se paga, podemos pensar que este era el punto A, en el corto plazo nos fuimos hasta B, y en el mediano plazo volvimos al punto A, que lo pongo como punto C, como punto final. Bueno, o sea, mostrando que en definitiva, ¿qué es lo que pasa? En el corto plazo hubo un aumento de la producción, una reducción de la tasa de desempleo, ¿sí? Y en el mediano plazo, lo único que vemos es que en términos reales no pasa nada, el nivel de producción vuelve a ser el mismo, yo sigo acá, en términos reales, digamos, no cambió, y lo único que tengo es un aumento del nivel de precios. ¿Sí? Bueno, este gráfico yo no lo puse, o sea, esto no voy a poner en la PPT porque me van a matar, pero bueno, pueden sacar una foto si quieren. No sé si se entiende igual algo, pero la intención fuera mejor. O si no, yo les guardo. O sea, me da mucha vergüenza guardar esto, pero les guardo y les pongo en el Drive. El que les sirve, les sirve. ¿Vale? Entonces ese sería el ejercicio. Bueno, ya me tengo que ir, perdón. Pero tengo pediatra con mi hijo. Este sería el ejercicio 9.1. ¿Sí? Y entonces retomamos la semana que viene. Ejercicio 9 y el punto 1. Estos dos gráficos, los primeros dos, digamos, la primera columna de gráficos es el 9.1. ¿Está? Y esto lo separamos así. Bueno, y retomamos la semana que viene entonces. Sí, igual yo les subo, fíjense que acá están analizados los 4 puntos ya en la PPT, solo que faltan los gráficos. ¿Sí? Y bueno, espero que hayan aprovechado la clase y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por la clase. No, de nada, nos vemos chicos. Gracias, profe, chao. Chao, chao. Nos vemos.